Hola, bienvenidos al canal. Si es la primera vez que te conectas conmigo, mi nombre es Verónica. El día de hoy vamos a hacer jabones saponificados inspirados en las rosas y jabones de glicerina también inspirados en las rosas. Si es la primera vez que te conectas, te cuento que tengo otros canales. Y en mi canal de velas, que se llama Bubble Green Studio, el día de ayer estuvimos haciendo wax melt y también en el otro directo de la semana, velas postre. Así que puedes pasar por ahí si quieres para aprender, porque esta semana estamos haciendo directos especiales para emprender. Así que te espero. Recuerda, Bubble Dream Studio. Y la próxima semana seguramente haré algún directo en el otro canal, Un Ratito con Verónica. Te voy a enseñar técnicas de venta y dónde podrás vender tus productos online. Así que vamos a ver si hay alguien conectado. Si no, ya les voy a empezar a contar qué es lo que vamos a hacer hoy. Y les voy a empezar a dar la fórmula. Vamos a inspirarnos en las rosas y vamos a utilizar algunos de los aceites fundamentales para la saponificación, como por ejemplo el aceite de oliva, el de coco y el de rosa mosqueta, que es un aceite estupendo para la piel. Lo vamos a enriquecer con manteca de karité, que aporta un extra de hidratación. Creo que fue hoy una señora que me comentó que necesitaba algo para hidratación máxima de sus brazos. Así que este jabón, si se anima a hacerlo, siempre le tienen que recordar que tienen que extremar muchísimo las medidas de seguridad para trabajar con saponificados, pero si se anima a hacerlo va a ser estupendo por la carga de grasas y mantecas que va a tener. Les voy a comentar. El otro día les expliqué sobre la calculadora de Mendrulandia. Todas las fórmulas yo las calculo ahí. Tengo para compartir con ustedes la fórmula de 300 gramos y la de 1,5 kilos, que es la que yo voy a hacer. Pero si ustedes quieren probarla, pueden empezar por 300 gramos. Esperen que me están mandando un mensaje y seguro es mi suegra, que le avisé que iba a hacer un directo. Sí, es ella. Así que un besito, Olga, que seguramente me está mirando desde Maldonado, Uruguay, que es mi suegra favorita, es la única que tengo y la quiero con locura. Por el canal a veces no estoy tan en contacto con ella como yo realmente quisiera, pero bueno, a hoy le avisé y seguro que me está mirando, así que le mando un besito muy grande para ella, para Álvaro y para todo Maldonado y Uruguay. También hoy es un día muy especial para Stephanie Ramírez Tobar, que está graduándose. Así que un besito muy grande para Stephanie y para Mari Carmen y para todos los que se estén graduando junto con ella. Así que, bueno, les voy a leer la fórmula ya a medida se vayan uniendo. Ahí está Luz Melissa, ya la estoy viendo. Un besito, Luz. Vamos a hacer saponificados de rosas, un saponificado de rosas. Les quiero hablar acerca de las plantas tintorias que pueden darle color a nuestros jabones si queremos hacerlo totalmente naturales. Y vamos a hacer 2 jabones de glicerina. Y si se animan y si nos sobra tiempo, me pueden dar una fórmula y yo hago el jabón de glicerina que ustedes me digan, siempre y cuando la fórmula esté correctamente formulada. Así que vamos a empezar a hablar, a conversar y vayan pensando para 100 gramos utilizando el extracto hidroglicerinado de rosas, que lo tienen en el video en el canal. Pueden ver con qué cosas lo pueden combinar para dar extra de hidratación. Me van poniendo la fórmula y la vamos a hacer a lo último. A ver qué es lo que me pusieron. Menchi, sin gafas no veo muy bien. Menchi, hola Verónica, te veo desde Panamá. Gracias por compartir tus fórmulas. Muchas gracias, Menchi. Yo lo que quiero es que las personas que necesitan que puedan emprender. Así que la semana que viene, el lunes 6:30, que es aproximadamente la hora como es ahora mismo, vamos a hacer en el canal Un Ratito con Verónica. Les voy a enseñar un poquito de técnicas de venta y cómo conseguir sus primeros clientes, porque recuerden que estamos en la campaña previa para conseguir clientes para la Navidad. Entonces,
lo vamos a utilizar sábado y domingo para descansar y el lunes me hacen todas las preguntas que ustedes quieran. No voy a hacer ningún jabón ni ninguna vela. Bueno, a menos que me digan, por favor, me muero por ver un jabón, yo les hago uno. Pero lo vamos a hacer en el canal Un Ratito con Verónica. Básicamente les voy a enseñar cómo empezar a vender, cómo calcular los presupuestos y a qué tipo de persona o a qué tipo de público ofrecer todas las cosas que hicimos ayer. Ya tengo desmoldado lo que hicimos en arena, ha quedado muy brilloso, a ver si lo podemos ver. Fíjense el brillo que tiene, está hecho en parafina y arena. Esto se puede rellenar con vela, podemos poner cera de alto punto de fusión si queremos para climas cálidos, como es en recipiente, puede ser de bajo punto de fusión, pero yo pondría alto punto de fusión. La parafina está muy dura con estiarina. Esto también lo pueden hacer en cemento, pero no se va a desarmar. Lo pueden complementar si quieren, pero no les va a dar luz con una velita interior. Y también lo que estuvimos haciendo son los fanales, que yo lo estuve encendiendo. Luego les voy a hacer unos shorts, así que pueden pasar por el otro canal. Ya le puse la etiqueta a mi wax belts, que ha quedado precioso, huele todo a chocolate. Así que Menchi, Alexandra y Luz Melissa y Olga también puede hacer velas. Y tenemos los wax melt exprimibles. Yo no vendo nada, solo les enseño cómo hacerlos. Las que tienen que vender son ustedes. Así que si quieren vender, si no se animan, ¿dónde? El lunes, 6:30, en Un Ratito con Verónica, yo les explico y les voy dando pistas y pautas y costos más o menos para que puedan emprender y puedan ganar dinerito. A ver qué me puso Pati. Hola, hola, buen día para mí. Buenas tardes, ya son cerca de las 7. Vamos a hacer... Hoy vamos a tener la visita de Ornella, que se va, como yo vivo muy cerca del aeropuerto, se va a Madrid. Supongo que llegará sobre las 10, una cosa así. Y después hay que llevarla al aeropuerto y todo. Entonces, hoy estoy un pelín apurada porque justamente es eso. Hay que preparar todo, aunque me puedo quedar por lo menos hasta las 10, 11, me puedo quedar con ustedes. Pero como siempre se va para largo, por eso digo, hoy tenemos que hacer el jabón. Voy a ver si hay algo más. No hay más mensajes. Les voy a decir la fórmula. Yo todavía no pesé los aceites, los quería pesar. Yo preparé un té, una infusión de rosas para ponerle a nuestra lejía. Son las rosas de mi mini jardín, es en el patio. Y recorté una para que vean. Puede ser de cualquier variedad. Esta es una de las rositas. Las que yo puse son secas. Esta se cayó, por eso se las muestro. Yo no corto flores que estén hermosas todavía, sino que las secas las guardo, las pongo en bolsita. Hoy recorté para hacer el té. Entonces vamos a preservar el alma de esa rosa en el té y lo vamos a pasar al jabón. Vamos a utilizar para 300 gramos, primero les digo para 300 gramos, aceite de oliva de cualquier variedad, siempre y cuando sea de oliva, 87 gramos. Manteca de cerdo, el que no quiere manteca de cerdo tendría que entrar a la calculadora de Mendrulandia y sustituirla por otra cosa que sea dura y que no sea manteca de cerdo. Pero de manteca de cerdo 43. ¿Por qué utilizo la manteca de cerdo? No vale sustituirlo por tallow sin haber pasado por la calculadora o por otra cosa sin haberlo pasado por la calculadora, porque eso es un cálculo de química, no se puede hacer en el aire. Y yo al menos sí se podría, pero hay que hacer unos cálculos muy grandes matemáticos, entonces es mucho mejor hacerlo directamente en la calculadora. Entonces, de manteca de cerdo, 43 gramos. De aceite de coco, que me va a dar burbujas, 43 gramos. Dice Alexandra, genial. El lunes estaré pendiente en el otro canal, porque ese canal esta semana no he subido nada. Entonces, ese canal está hecho para hablar de otro tipo de cosas que no sean ni jabones ni velas. Entonces, le voy a hacer eso ahí para activarlo un poco, porque esta semana estuve solo haciendo directos y porque es para eso. Por eso es que tenemos 3 canales.
Buenas tardes desde Colombia. Mireia, estoy recién, Mireia, dando la fórmula. Ahora yo luego se las voy a poner en pantalla. Habíamos dicho 87 gramos de aceite de oliva, 43 de manteca de cerdo, 43 de aceite de coco, 22 de manteca de karité. Eso es la hidratación que necesitamos para los brazos, para las piernas. Todo me va a hidratar, pero la de karité no solo me va a hidratar, sino que me va a reparar. Me va a hacer una muy buena barrera y me la va a dejar preciosa. El karité, para mi gusto y para mucha gente, es las mejores. También tenemos de mango, de cacao, pero la de karité es muy buena. Se me ocurre el que quiera sustituir la manteca de cerdo, podría hacerlo por manteca de cacao. Es más cara, pero es vegetal. Tienen que pasarlo por la calculadora, no lo cambien a ojo porque yo lo diga ahora en el aire. Pásenlo y van a tener que cambiar valores. No es a lo loco cambiarlo. Siguiendo con esta. Rosa mosqueta, que es 11 gramos. El rosa mosqueta lo pueden comprar si están en España en el Lidl o lo pueden comprar en Mercadona. Este es el de Mercadona y este es el del Lidl. Yo los compro ahí, vienen poquita cantidad, también lo pueden comprar en tiendas de insumo de cosmética. Pero si quieren hacer algún jabón de glicerina o algo que necesita rosa mosqueta, lo pueden encontrar ahí. Luego, arcilla blanca, que también me va a dar mucha cremosidad porque es un jabón como de rosas y seda. Aunque no le voy a poner proteína de seda, le voy a poner arcilla blanca para ajustar un poquito el color. Luego, de agua, 64 y de sosa cáustica, 28. El total es 300 gramos. Importante, sobreengrasado de 8% y concentración de 30%. La concentración de la lejía. Se las voy a poner en pantalla, les voy a mostrar el INSI. Y ahora yo les voy a decir la que yo voy a hacer de 1,5 kilos. No sé si hay alguna pregunta. Mireia de Colombia, yo ya le mando un besito. Se las pongo por aquí. Esto sería por si quieren sacar captura. Esperen, ahí lo pongo más recto. Importante, sobreengrasado y concentración. Y ahí lo calculan y lo revisan. Eunice, muy bien Eunice, ya la vi. Un besito. Entonces, si algún aceite o alguna manteca no tienen en la calculadora, lo modifican. Importante, los números. Una cosa, aproximadamente entre el 48, ¿sí? Y el 51, 52. Yo porque trato de que sea siempre en verde, pero si es dureza 48, también está bien. Esto es un pronóstico. Nos va a decir aproximadamente cómo nos va a salir. Pero si algún valor está un punto menos o 2 puntos menos, sirve igual. Hagan 300 gramos para probar y que les guste. Yo como ya sé que sale muy bien, voy a hacer más. Pero ustedes hagan poquito para empezar, porque igual no les gusta, pero yo les aseguro que les va a encantar. Bueno, en INSI y todo. Les voy a decir ahora, no sé si les mostré el INSI, se los muestro. A este INSI lo que tenemos que agregarle van a ser los aromas y si le ponemos colores también le tienen que agregar. Eso es para que saquen captura. Si lo hacen desde el móvil sacan captura y si no, paran el video y lo copian. Que si lo calculan en la calculadora poniendo esto, lo van a tener para copiar y pegar del archivo que les va a dar la calculadora. O sea que no tienen ni que copiar porque como está en latín, se pueden equivocar si falta una letra, una H o algo. Entonces, copian y pegan. Les voy a decir para 1,5 kilos, ¿qué sería? 435 gramos de aceite de oliva. 215 gramos de manteca de cerdo. 215 gramos de aceite de coco. 110 gramos de manteca de karité, 55 gramos de aceite de rosa mosqueta,
10 gramos de arcilla blanca kaolín. De agua voy a poner 322 gramos, pero como yo quiero que mi jabón sea de rosas, yo lo que hice es una infusión de rosas para sustituir parte de la lejía, parte del agua, por un té de rosas. Yo puse bastante agua, pero como lo voy a hacer concentrado, se consume. Entonces yo no sé si quedará 322. Recuerden que para trabajar la traza dejo unos gramos más. Yo pongo unos gramos más para tener un poquito más de tiempo para trabajar. Si ustedes dominan mucho la traza y no quieren poner un extra, ponen exactamente lo que dice la calculadora. Yo pongo porque las fragancias aceleran la traza. Y puede que las arcillas, puede que me distraiga, entonces pongo un extra. No me va a modificar, no puedo poner 50 gramos más, pero puedo poner 5, 6, 10 gramos más, puedo poner sin problema. Siempre depende de los aceites y las mantecas que yo tengo. Y de sosa cáustica al 99% en grajeas, que es la que yo les mostré, la que compro en Mercadona, son 138 gramos. Recuerden que para manejar la sosa cáustica con el agua, siempre tienen que utilizar mascarilla, guantes y gafas. Preferentemente utilizar ropa que cubra todo, porque puede haber alguna salpicadura. Yo suelo tener bastante práctica, pero también la gente que se confía le pasan las cosas, y yo lo hago porque estoy haciendo el video. Tendrían que protegerse. Si tuvieran una salpicadura o algo, lo más importante que el vinagre, ya sea vinagre de vino, vinagre de manzana, el vinagre que ustedes tengan, va a contrarrestar el efecto de lo que es el alcali que vamos a hacer, de la lejía que vamos a hacer. Importante, si se salpican con la lejía, recuerden que la soda cáustica se activa con agua, no se lava con agua, se lava con vinagre. Eso recuérdenlo y ténganlo siempre, porque si cae una gota, lo que ustedes van a tender a hacer es poner más agua. No se pone agua, se pone vinagre. Entonces siempre el vinagre, y siempre manejando todo con mucha precaución, sin animales, sin niños y en lugares ventilados. Especialmente asmáticos no lo podrían hacer. Tendrían que pedirle a alguien que les haga la preparación química. Es muy importante eso antes de empezar a probar con jabones saponificados. Voy a ver qué es lo que me pusieron. Yo estoy libre porque llevé a mi hijo al aeropuerto, que se va para su casa de Boston. Muy bien, viendo de la caléndula en YouTube. No me avisó, dice. YouTube a veces no avisa, no sé por qué, no sé, porque hay muchas personas que tienen activadas todas las notificaciones. Yo creo que ustedes tienen que entrar al canal y estar un poco pendientes, entrando y saliendo, para que YouTube avise, porque a veces no avisa. Ya me lo ha dicho muchísima gente, inclusive yo veo que no avisa. A mi suegra, por ejemplo, no le avisa. Yo le tuve que mandar un WhatsApp para que se conectara, que me quiere ver y seguro que me está mirando. Si no está durmiendo la siesta. Pero si tienen que dormir, si tienen que cocinar o tienen que hacer algo, pueden verlo porque yo no borro el video. O sea, pueden hacer lo que quieran, que queda grabado. Lo único que, claro, no me preguntan, pero para eso el lunes me preguntan todo lo que quieran. 6:30 de Canarias, sería media horita antes de esta hora, que es ahora. Vale, vamos a empezar. Les voy a empezar comentando cómo vamos a pintar nuestro jabón. Lo vamos a decorar con mini rositas. Estas rositas por fuera, que ya están secas, sí se pueden poner y duran muchísimo. Entonces, estas yo las he comprado, las venden en AliExpress, en Shein, en tiendas de cosmética. Son pequeños pimpollos. No sé si los podrán ver. Igual le puse un plato de rosas también. Esas rositas podemos decorarlo con eso, para no entreverar glicerina, para hacerlo totalmente botánico. Podemos el color natural, porque cuando nosotros usamos
Cuando hacemos saponificado, podemos usar colorantes, micas, pigmentos y podemos utilizar plantas tintorias. Las plantas tintorias son las plantas que me van a dar color. Por ejemplo, el achiote, que creo que Claudia, no sé si es Claudia el nombre, igual me confundo, pero cuando yo les mostré cómo colorear las ceras, ella me puso el comentario si con achiote se puede hacer. Esa es una planta tintoria, me va a dar muchísimo color. Cuando coloreamos la cera, yo puedo tener el hibisco, igual me colorea, perfecto. Puedo tener moringa y me colorea, perfecto. Pero cuando hago jabón, el color puede cambiar drásticamente, porque nosotros estamos con un medio alcalino muy alto. Entonces, pueden practicar, se hacen una mini fórmula, aunque sea de aceite de girasol, que sabemos que va a enranciar, pero solo hacen 300 gramos para practicar colores, porque no todos los colores, cuando nosotros lo ponemos, va a quedar ese color. El color rosa, un rosa salmón, un rosa pálido, pastel, un rosa palo, porque depende de la graduación de color que nosotros le vamos a poner, la va a dar la planta rubia, rubia de la variedad tintoria, porque es la que va a colorear mi jabón y va a soportar el nivel de alcalinidad que nosotros vamos a tener en nuestro jabón. O sea que pueden usar pigmentos, pueden usar colorantes, pero si lo quieren hacer de forma natural, la planta, que sería raíz de rubia, le va a dar ese color. Si lo quieren hacer de otro tipo de flor, por ejemplo, el achiote se nos puede dar un estilo naranja, depende de la intensidad, va a ser el color, y hay muchísimas plantas, pero no se dejen sorprender por un color. Le digo porque ayer yo mostré el polvo de remolacha. Si nosotros coloreamos este jamón con polvo de remolacha, es muy probable que quede marrón y no color rosa como nosotros queremos. Entonces, yo tenía idea que tenía raíz de rubia, pero no la encontré. Entonces, lo que yo voy a usar es manjista. Manjista, se las voy a mostrar porque es difícil de pronunciar. Hay manjista, yo creo que es algo hindú, dice planta tintoria. Es de la variedad de la rubia, pero no me va a dar ese rosa que yo quería. Me lo va a dar más empolvado, pero me lo va a dar estilo beige, más clarito. ¿Cómo puedo reforzarlo? Porque ustedes tienen siempre que formular, conocer los aditivos en base a lo que ustedes tienen. No pueden comprar cosas y cosas y cosas, porque siempre se van a seguir necesitando más cosas. Como me puso una vez una señora, se necesita una botica, se necesitan muchas cosas, pero también tenemos que saber qué recursos podemos utilizar para cambiar y adaptar a lo que tenemos. Yo tengo cosas que ustedes no tienen, o ustedes tienen cosas que yo no tengo. Entonces, si quieren un color rosa hermosísimo, depende de la cantidad de rosa, o sea, depende de la cantidad de rubia, raíz de rubia en polvo que ponen, pueden macerar los aceites en raíz de rubia, entonces ya les va a quedar un rosa hermosísimo. Depende de la cantidad, va a ser la intensidad del color. Como yo no tengo, esta es una variedad, pero es manjista. Aunque nosotros lo vemos marrón, me lo va a dar estilo coral clarito y lo puedo reforzar con algo de arcilla rosa, que uno la mira y no parece muy rosa, pero es arcilla rosa. Yo solo le voy a hacer unas vetas, no voy a colorear todo. Esta sería la arcilla rosa, que los colores que vemos en la alcalinidad no van a ser estos seguro. Pero yo sé que es arcilla rosa, ahí lo tienen, arcilla rosa. Me pone Teresa, buenas tardes, aquí viéndola, gracias por compartir sus conocimientos en teoría y en la práctica. Sí, y Luz también está aquí, buenas tardes. Me miran muchísimo de Colombia, de México, de cantidad de lugares. Y al día siguiente me lo miran todas las personas que miran con subtítulos. Cuando pongo los subtítulos se disparan las visualizaciones porque hay muchas más personas
que miran con subtítulos. Y el video de ayer no lo pude subtitular todo, no me dio tiempo. Así que bueno, ya pásense en unos días, denme un poquito de tiempo. Entonces, podemos colorear con pigmentos. Este es un pigmento. Depende de la cantidad, va a ser como quede. Yo tengo este, pero ustedes pueden hacer mezclas o pueden hacer con poquita intensidad, una puntita, porque colorea mucho. ¿Qué es lo que yo no recomiendo? Yo no lo recomiendo no porque no sea bueno, lo recomiendo porque es extremadamente caro y nosotros tenemos que buscar un producto bueno, bonito y barato, porque tenemos que tener ganancia. No podemos gastarnos 20 euros en el color para vender el jabón a 22. Es mejor venderlo a 22, pero usar algo que cueste 1 euro para ganar más, porque es mucho trabajo y es mucho riesgo. Una persona se puede quemar, tiene que dejarlo curar 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que no recomiendo? Por dinero, dejan unos colores hermosísimos y perlados, las micas. Fíjense de que estos tarritos igual cuestan 3 euros, pero estos tarritos no me van a colorear. Nosotros necesitamos algo que se disuelva en los aceites o en las grasas y coloree, no que se disperse. Esto se dispersa. Primero es artificial, bueno, podrá ser mineral o algo, pero una planta colorea naturalmente. Esto no es, puede ser hasta derivado de petróleo. Entonces, yo no lo recomiendo, pero también es altamente caro. Con esto, si yo le pongo todo esto, no me va a colorear tanto. Para mis jabones de glicerina, sí, porque usamos muy poco, pero para un saponificado en donde corremos el riesgo que cambie el color, no lo recomiendo. Pueden ponerle una punta de cuchillo para que se disperse y me dé brillo, pero no como color principal. Como color principal pueden colorearlo con aceites, con plantas tintorias, con especias. Yo voy a ver si podemos hacerle, no sé, como ustedes me digan, yo voy diciendo, podemos hacer mitad blanco, que igual no se va a quedar muy blanco, y mitad con algún color de la planta para ir probando. Si quisieran hacer algún trabajo en verde o algo, pueden poner matcha, que suele ser bastante estable. El matcha es el té matcha, que viene en polvo. Pueden usar espirulina, pero les va a dar un verde mucho más fuerte, un estilo azulado, igual no combina con el diseño. Por eso les digo, traten de preparar con un aceite muy barato, por ejemplo girasol, para prender la traza. Así fue como yo aprendí, con aceites que sé que enrancian, pero no van a practicar con algo caro, practiquen con algo barato. Entonces, en vasitos pequeños ponen y van probando los colores y los etiquetan y ponen, puse tanto de esta planta y este es el color que quedó, porque yo lo veo hoy un color y en 10 días el color cambió, porque nuestro jabón va a ser con tanta alcalinidad y luego va a ir perdiendo para poderlo usar, entonces ahí también se va estabilizando el color. ¿Qué color le podemos, o sea, no podemos pensar ahora mismo, salvo que tengamos un poquito de experiencia, qué color nos va a quedar? Ya les digo, si pintan, si colorean con hibisco, queda verde, no queda rosa. La flor puede ser hermosísima, puede ser roja, puede ser hermosa y les va a quedar un verde marrón. Por lo general, la naturaleza cuando oxida tiende a los marrones. Entonces, la raíz de rubia es el color que les va a dar el rosa hermoso que pueden tener. Pueden buscar jabones con raíz de rubia y van a ver una variedad inmensa desde rosa, rosa palo, salmón, cantidad de colores. Y les puede servir, depende de la cantidad que le pongan y depende de los aceites. Si trabajamos con aceites blancos, van a tener un color más puro. Si ya trabajamos con aceites que tienen color, ese color va a pasar al jabón y ya mi raíz de rubia va a tapar el color que tienen los aceites. Entonces va a quedar distinto. A ver qué es lo que me ponen. Miguelina creo que hacía días que no la veía. Un besito, Miguelina. Así que bueno,
¿Tienen alguna pregunta o empezamos a medir y pesar los aceites y todo para que ustedes vean? Yo les voy a decir una cosa. Yo voy a hacer el de caléndula, igual lo hago mañana, hago un video y se lo subo, porque ese es muy interesante. Si ustedes quieren hacer combinaciones de colores, esto es lo que les iba a decir. Creo que lo comenté el otro día. Una técnica muy bonita, siempre que trabajen con la traza líquida, por eso es bueno poner un poquito más si quieren hacer esto, es la técnica de la percha, en donde cuando tenemos nuestro molde, nosotros lo que vamos a hacer es poner, esto es una percha que hice yo con alambre, lo tienen que hacer grueso, torneadito o con un alambre grueso, esto lo hice yo. Y por eso tengo la percha. Ideal es una percha de metal, en donde ustedes, yo creo que en el jabón de aloe, ahora no la puedo desarmar, pero si ustedes la desarman y miden el molde y hacen exactamente esto con la percha, tiene que ser de alambre, van a poder moverla y pueden hacer esos dibujos y esos espirales que son como gotas, pero que se van dibujando y se van haciendo. Se hace con esto. Se hace con una percha o con un alambre grueso. Esto yo lo hice con un alambre torneado, pero lo ideal sería con una percha que es mucho más gruesa. No puede ser un alambre muy fino, porque a veces tenemos que mover la preparación, la traza, y es dura. Entonces, con una más o menos de este grosor, como son las perchas de la ropa, lo hacen así y tiene que estar la traza líquida. Entonces, si nosotros lo hacemos de dos colores hoy, que vamos a utilizar arcilla blanca y la otra parte la podemos colorear con esto, podemos hacer la técnica de la percha y cuando lo cortemos les muestro cómo queda esos dibujitos. ¿Qué les parece? Sí, no me han escrito más nada. Ya empezamos a medir y pesar los aceites. Yo creo que tiene como un retraso. De todas maneras, yo estoy pendiente, voy a bajar la cámara, estoy pendiente y yo siempre contesto. Y si no, bueno, cuando vean el video me escriben y yo contesto. Voy a sacar todo esto, que son las velas que hicimos, era para mostrarles. Porque siempre la mesa tiene que estar limpia. Tienen que trabajar cómodos y con la mesa limpia. Les voy a poner, creo que no les había puesto, Miguelina fue el último mensaje, no me sale más ninguno. Les voy a poner la que yo voy a hacer, que es de 1,5 kilos. Y les voy a bajar la cámara. Y les voy a poner aquí el INSI. Abajo, aquí, aquí está el INSI. Si lo hacen en el interior, bien ventilado. Yo tengo todo súper ventilado. Voy a bajar a la cámara. A ver. Yo creo que ahí me ven bien. Uy. Miren, voy a tener que bajarla aquí. Yo creo que así es lo que yo veo. Así está, no está al revés. Es lo que yo veo. Sí, voy a poner aquí. Cuando hagamos los de glicerina, no, es al revés. Voy a ver si puedo arreglarla. Es horrible. Me voy a dar vuelta. A
A ver si levantando un poquito. No. Yo creo que ahí pueden ver bien. Yo creo que ahí pueden ver bastante bien. Primero, tenemos que ponernos, porque vamos a pesar aguas y vamos a pesar la soda cáustica. Nos tenemos que poner los guantes. Los guantes, las gafas, pueden ser gafas de ver o las gafas de protección. Y mascarilla, porque el polvo puede volar y nos puede causar algún problema respiratorio. Recuerden que es cáustico, se activa con la humedad. Esto ha quedado de las velas. Vamos a pasar un trapito. De las velas que les mostré ahora, porque yo tenía todo limpito. Les muestro la soda. Esta es la soda cáustica, sosa cáustica. Es la que se compra en el supermercado en Mercadona. Y tiene que ser al 99 o 98%. Esta es al 98%. Luego, el agua, agua destilada. También yo la compro en el supermercado. Es la misma que se utiliza para la plancha. ¿Qué hice? Con agua destilada yo hice el té. Lo voy a sacar que se está congelando. En realidad se está enfriando porque lo puse hace media hora. Pero tiene que estar frío. Este es el té de rosas. Sí, les pongo aquí. Este es el té de rosas. Tiene que estar frío, muy, muy frío. Vamos a pesar primero del té. Para 1,5 kilos necesito 322 gramos. 322 gramos. Vamos a ver cuánto es lo que yo tengo y completo con agua. Tengo 215. Siempre tienen que calcular que necesito 322, pero tengo 215. Entonces voy a completar con mi agua. Que yo la tengo del tiempo, pero si la tienen fría, mejor. Y recuerden que pongo unos gramos más o menos 7, 8 gramitos más de agua. 322, lo voy a poner 330. Ahora lo que vamos a hacer, yo me voy a poner la mascarilla. Me voy a poner esta. Esta es las de pintor, las que protegen mucho más, pero pueden utilizar las mascarillas que usábamos en pandemia. Yo a veces uso esa, pero ahora como no veo ninguna, me pongo esta. Pero no pueden hacer esto sin mascarilla. Y antes, recuerden, para pesar la soda cáustica, utilizar recipientes que no sean para preparar comida. Yo lo que hago es corto un tarrito cuando se me termina y lo utilizo solo para pesar eso, porque siempre puede quedar algún resto y es cáustico, destapa cañerías, no pueden utilizarlo para ningún tipo de preparación de alimento.
Voy a poner 138 gramos. Vale, yo ya lo tengo pesado. Lo que voy a hacer ahora, me voy a sacar la mascarilla para hablar, pero cuando yo pongo esto en la lejía, tengo que tener la mascarilla porque es justamente cuando puedo producir vapores. También van a ver el cambio de color. No sé si ven bien, es que me da la sensación de que está como al revés. Pero es exactamente lo que yo estoy viendo. O sea, yo veo ese mismo ángulo. Muy importante utilizar este tipo de recipientes porque si yo utilizo dos recipientes iguales, me puedo confundir y digo dónde va cada cosa. Yo sé que toda esta agua aquí no entra porque el agua no se pone en la sosa. La reacción química, tanto de la soda cáustica como del agua, es diferente, depende del orden que uno utiliza. La reacción química correcta y segura es: esto cae sobre el agua. Yo voy a poner lentamente mi soda cáustica en el agua. Si yo lo hago al revés, voy a hacer un efecto volcán. El agua va a empezar a hacer burbujitas, se va a derramar sobre la mesa, me voy a ensuciar, me voy a quemar las piernas porque es altamente cáustico, corrosivo. Con esto se saca la pintura, es decapante, se saca óxido, se destapa cañerías. Entonces es importante, mientras que esté seca, el polvillo puede ser dañino, pero no pasa nada. Cuando tiene contacto con el agua, hace la reacción química, entonces sí va a ser altamente corrosivo. Entonces, muy importante este paso con mascarilla, con guantes y con el vinagre al lado, porque si se salpican, aunque hay una técnica de ir virtiendo muy despacito, inclusive si nosotros lo ponemos sobre una espátula, va a ir cayendo mucho más despacito. Entonces es muy complicado que se quemen. Pero necesitan, primero, que el agua esté muy fría para que no se eleve tanto la temperatura y para que no se desprendan tantos vapores. De esa forma van a estar seguros. Si utilizan agua del tiempo, va a elevar mucho la temperatura y jamás se utiliza agua caliente, agua fría o del tiempo en el peor de los casos. Por eso yo la tengo muy fría. Vieron que tenía como una capita de hielo. Si la ponen helada, hecho cubito de hielo, mejor. Yo porque no me dio tiempo. Me voy a poner la mascarilla y lo voy a hacer. Ustedes miren atentamente el cambio de color. No sé dónde pueden verlo mejor. Yo creo que igual ahí pueden verlo mejor. Esto se lo saco. Ahí vino Katiuska. Un besito, Katiuska. Bueno, y hay más. Está Val. Val, ahora de macerar, yo ahora les explico. Me pongo gafas y miren, podemos hacer así para que caigan para el otro lado y no salpique. A ver si ven. Miren, ya tiene como color Coca-Cola. Tengo todavía.
¿Vieron cómo cambia el color? Vamos a ir. Yo no elevo la temperatura porque estaba fría. Ya me saco la mascarilla y la tengo que dejar afuera. 82, miren lo que ha subido la temperatura, porque yo ya vertí toda mi soda cáustica. También han visto el cambio de color que hay. Ha pasado por diferentes fases. Importante, lugar súper ventilado, porque esto sigue eliminando vapores, pero yo estoy con todo abierto, por eso también es el ruido ambiente de la calle. La voy a sacar porque tengo que esperar a que baje. Para que la toco y, claro, son 82, si no es más, porque está muy caliente. Bueno, 77, ha bajado. Para que se produzca el jabón tiene que estar entre 28 y 60 grados. Los dos, esto y el aceite, a temperaturas similares. Así que esto tiene que bajar y ahora tenemos que pesar todos los aceites. Voy a sacarlo afuera. Esto lo dejo aquí porque lo puedo ir revolviendo. Porque todo lo que ha tocado esta solución es cáustico. Entonces todas las gotitas pueden darnos problemas, así que las sacamos. Muy importante, para manipular este tipo de cosas tienen que utilizar recipientes resistentes al calor, preferentemente vidrio, y espátulas de silicona o de plástico. No se utiliza madera, porque la madera se la come, entonces pueden quedar astillas que van al jabón. Tampoco se utiliza aluminio, no se utiliza. Se puede utilizar acero inoxidable. El que yo uso, es acero inoxidable, pero no aluminio, porque estamos haciendo una reacción química que con el aluminio va a reaccionar más, se nos puede fundir y nos vamos a quemar. ¿Qué me ponen, Diana? Buen día. Yo tengo termómetro de cocina, el que se introduce. ¿También puedo utilizar ese? Sí. Yo también tengo, yo creo que un día voy a sacar esto para que se vaya enfriando. Y ya les digo. Yo también tengo el termómetro que se introduce. Voy a limpiar, aunque no cayó nada, pero voy a limpiarlo. ¿Qué pasa con ese termómetro? Mide muy bien, pero pueden haber variaciones de temperatura, porque si está tocando el fondo, igual el fondo no tiene una temperatura, y esto que tiene agua, no sé qué, no sé, lo voy a poner aquí, porque digo, no sea cosa que sea cáustico, pero yo no sé qué toque, pero no era soda cáustica. Cuando yo mido la temperatura con esto, si yo tomo la temperatura aquí, por ejemplo, me da 41. A ver, aquí que era donde estaba, 42, bueno, 26. Todo por aquí está caliente de la solución que yo tuve. Cuando nosotros tenemos el termómetro de metal y lo tocamos, podemos estar tocando mal la temperatura. Lo mejor sería uno de estos térmicos. Y por otro lado, lo que yo hacía
porque yo lo usé, creo que cuando hice el jabón de miel, porque no lo encontraba yo no lo pongo tocando el recipiente, lo pongo dentro del líquido para que mida bien. Pero tienen que tener cuidado porque todo lo que gotee es justamente lo que me puede dar problema en salpicarme. Este es totalmente seguro porque apunto y disparo. El otro puede quedar goteando. Entonces, el problema son las gotas que pueden ser cáusticas. Ahora mismo es que tiene la fuerza más extrema. Luego va perdiendo, cuando nosotros lo mezclamos con los aceites, ya pica, pero no es corrosivo, porque vamos pasando por diferentes procesos químicos. ¿Sí? Vamos a ir ahora con los aceites, porque importantísimo controlar todas las temperaturas. No se nos pueden disparar. Vale. Yo, como voy a hacer 1,5 kilos, voy a poner 435 gramos de aceite de oliva. El aceite de oliva yo lo compro en el supermercado en Mercadona. Pueden utilizar cualquier variedad de aceite de oliva. Yo se los comenté el otro día. Existe la variedad de aceite de orujo, que es más económica, que se hace del hueso de la oliva y sirve perfectamente bien para el jabón. Voy a poner, en mi caso, 435 gramos. Al principio del video yo les di para 300 gramos por si quieren practicar. $435. Si me paso, me va a quedar mal. Tienen que ser exactos. Esperen que me pasé unos gramos. $433, poner los dos que faltan. $435, ya lo tengo exacto. Por eso también es bueno, primero empiezo pesando los que tienen el recipiente un poco más pesado y más grande. También es bueno ir pesándolos por separado, porque si nosotros nos pasamos, una vez esté entreverado, ya no sé cómo lo voy a sacar. De manteca de cerdo, ese sí es mucho más fácil. Voy a poner 215. Déjenme ver que yo la traje y está aquí. La manteca de cerdo es la del supermercado también. La que dice manteca de cerdo para cocinar es esta. De manteca de cerdo no es problema, pero lo que yo tengo que hacerla es fundirla para que se me integre. Entonces la voy a pesar por separado porque la voy a fundir. Voy a sacar la cucharita que la había puesto aquí a lavar. Vale. 215 pongo. Ponemos la balanza en 0, en gramo, y ponemos 215. Yo ya la tengo bastante blanda porque hace calor. Voy a poner así para que vean. Esto da un brillo, un color hermosísimo y va a ser una pastilla dura porque es importante que el jabón tenga una dureza para que no se deshaga y el cliente se quede conforme y nosotros también.
La manteca de cerdo para cocinar también es económica, entonces complementamos con esto que es un poquito más económico. 213, hoy son 215. $215, tiene que ser exacto. Porque si no, no me va a quedar el jabón como lo calculó Mendrulandia, que es la calculadora. Ahora, de manteca de karité, que es esta, la refinada, manteca de karité, también 215. Y lo que yo voy a hacer es ponerla junta, la puedo poner por aquí porque es fácil separarla si me paso, para justamente fundirlas y poderlas integrar a mis aceites de manteca de karité, que es un poquito más dura, 215. Si cuando están poniendo ven que le falta, lo que tienen que hacer es recalcular todo. Porque igual pueden poner más de cerdo y un poco menos, entonces pueden recalcular. Siempre hay algún truco por si a último momento pasa algo. Voy 122. Ahí vino Ami. Ami, yo empecé 1 hora, pero recién estoy pesando. De todas maneras, yo ahora voy a repetir todo lo que puse. Estamos pesando todo. Falta un poquito. Voy 207. A ver si... 211. Ven, si yo me paso, lo puedo sacar fácil. Porque no está entreverado. Sí, ya tengo 215. Ahora yo repito todo. Vamos a pesarlo. Lo que voy a poner ahora son 55 de rosa mosqueta. Mientras tanto, voy a bajar algo esto para que, como está pesado exacto, no quiero que se me funda y se me caiga dentro del microondas. Uy. Entonces lo bajo. Y todo esto lo aprovecho. Todo esto se va a hacer jabón. Por eso los jabones artesanales tienen esta bendición que son grasas y mantecas. Eso es lo que nos va a limpiar y nos va a hidratar. Recuerden que la manteca de karité no se sobrecalienta, solo le voy a dar un toquecito para que empiece a fundir y luego el mismo calor residual lo va a terminar de fundir. No puedo sobrecalentarla, aunque eso es en teoría, porque la temperatura que va a agarrar la preparación, que se va a elevar, también va a ser importante. Entonces, en teoría, no me gusta fundir hasta que esté todo fundido, sino que tenga calor. Miren que tengo que enchufarlo. Ahí, 30 segundos. Y ahora vamos a poner en este 55 de rosa mosqueta.
Siempre revisen que estén en gramos. Yo voy a utilizar este, 55, que el tarro, bueno, el tarro trae 30, pero no sé si estará lleno. Y complemento con este, que los dos son de rosa mosqueta, pero de marcas diferentes. Ahí vino Mirna, un besito. No pasa nada, Mirna. Voy a poner 55 en mi caso. Los tarritos estos los lavan bien, los que tienen cuentagota y quieren este color, lo lavan bien y pueden hacer extractos. O no lo lavan porque como tienen rosa mosqueta y lo completan con aceite, aunque tenga rosa mosqueta las paredes, es un aceite estable. Lo pueden perfectamente bien. Déjenme ver este está totalmente lleno y este está por la mitad. Necesito 55. Pueden complementarlo con otro. El del Lidl, para los que están en España, tiene más color. Yo me di cuenta que el de Mercadona es más transparente. Voy 40. Lo malo es que, claro, vienen tarritos muy pequeñitos. Tengo 41. Voy a complementar así. Bueno. 55 exacto. Y nos sobró para hacerlos de glicerina. Estos están vacíos, pero guardamos los frascos. Vas a poner la fórmula en la comunidad. Se las digo, ahora se las pongo en pantalla. Y ya tenemos todo. Voy a agarrar este. El lunes, para los nuevos que se sumaron recién, el lunes en el otro canal, Un Ratito con Verónica, voy a hacer un directo 6:30, que sería una hora antes de la hora que es ahora, para que vean la hora que es en el país de ustedes, en donde les voy a, primero, para que repasen todos los videos y si tienen dudas me pregunten, y segundo, para empezar a explicarles cómo se etiqueta, cómo se vende, dónde se vende, por si quieren empezar a vender, para que se puedan empezar a dar a conocer. Por ejemplo, en Instagram, muchas cosas se pueden vender en Amazon. Entonces, esas personas que quieren, les puedo explicar cómo son las comisiones de Amazon para que se pongan una mini tienda, que por ejemplo velas y waxmel y fanales pueden vender sin ningún problema. En Estados Unidos estos jabones también se pueden vender sin ningún problema y se podrían vender en Amazon. Aunque estén en otro país, pueden poner la tienda en Estados Unidos. Y después dice, yo no podría gastar mi manteca de cerdo para jabones porque es lo que uso para cocinar. Pero mira, es más barata la manteca de cerdo que el aceite de oliva y que las otras cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, el rosa mosqueta es mucho más caro que el karité, por ejemplo. Pero bueno, hay muchas fórmulas, inclusive con la calculadora ustedes pueden ver qué fórmula cuadra con las necesidades y con el gusto. O también vamos a hacer glicerina. Entonces, pueden hacer solo glicerina. Hay personas que por más que les guste y les encante hacer este tipo de jabones, si son asmáticos, yo no se los recomiendo porque eliminan mucho vapor. O sea, mucho no, pero elimina vapor. Y yo me doy cuenta porque, por ejemplo, el piso queda como chamuscado y eso es el vapor que subió y luego bajó. A ver esto.
También pueden hacer jabones de coco. No es necesario que hagan todos los jabones. Pueden decir, yo quiero hacer una línea, por ejemplo, de coco y miel. El aceite de coco es barato, entonces pueden hacerlo. Y yo utilicé mucho, porque voy a hacer 1,5 kg, pero ustedes pueden utilizar la fórmula de 300 gramos que les salen 3 jabones. 3 jaboncitos les puede durar perfectamente bien un mes y medio. Si usan mucho y de repente son muchos en casa, yo creo que les puede durar una semanita y media cada uno, cada jabón. Entonces van haciendo de a 300 gramos, porque esto tiene muchas más propiedades y una diferencia notable con los jabones comprados. Cuando los prueben, se están bañando con hidratación pura. Muchas personas tienen la piel, voy a ponerle unos segunditos más, tienen la piel reseca y todo porque es el jabón que están usando. Los jabones comerciales arrastran los aceites naturales de la piel, entonces dejan a la piel desprotegida. Este tipo de jabones le da una hidratación y una humectación extrema a la piel que la nutre y no necesitan crema. Si se bañan con este tipo de jabones, no van a necesitar crema. No tienen nada que ver con los de glicerina. A mí estos me gustan para cuerpo y los otros me gustan para rostro, porque los de glicerina les podemos poner otros aditivos que no los podemos poner aquí. Yo no puedo ponerle niacinamida a este jabón porque la alcalinidad y las temperaturas van a modificar mi niacinamida y mi niacinamida no me va a iluminar, me va a irritar la piel. Entonces, no pongan aditivos en este tipo de jabón, por eso los hacemos de flores, de frutas, de cositas que nos van a aportar propiedades, pero que no nos van a alterar lo que es por el pH o por la temperatura, otro tipo de propiedades. Fíjense de que en glicerina es el complemento perfecto para estos jabones para rostro. Entonces, este para cuerpo y el otro para rostro. Miren cómo, les voy a poner la cámara un poquito más ahí. Miren cómo yo hago para no salpicarme. Pongo esta espátula y lo que hago es voy poniendo muy lentamente sobre la espátula. Entonces, al hacer así, yo no me salpico para mí. Si llegara a saltar, va a saltar para el otro lado. De esa misma forma, tienen que trabajar con la lejía. Entonces, no cae ninguna gota. Pero yo les tengo que advertir qué pasa si caen las gotas. Pero no, yo no me he quemado nunca. Hay que hacerlo con mucho cuidado y atenta. Aquí tenemos todos los aceites, los escurrimos y prácticamente ya tenemos todo listo. Al principio del video yo les expliqué sobre las plantas tintorias. Si le quieren dar, solo me faltaría la arcilla. Vamos a ponerle arcilla para que tenga un extra de hidratación. Voy a limpiarme porque esto lo que tiene es que engrasa, pero no hay ningún problema. Vamos a tomarle la temperatura. Voy a sacar algunas cositas. Dice, es verdad, cuando uno lo usa no necesitas crema, te queda una piel muy hidratada. No necesitas crema. Está a 40. Como yo tengo mis aceites, está a la temperatura ideal, pero tendría que ver a qué temperatura está mi lejía para yo integrarlos y poder llegar a la traza. Una cosa importante, lo había comentado al principio, lo voy a decir ahora de vuelta. Vamos, primero, antes de que se me olvide, voy a ponerle la arcilla blanca. La arcilla blanca me va a dar mucha más cremosidad. Es una de las arcillas más puras. Para mí es la más noble. Recuerden, nunca se manipula la arcilla con metal. Nunca. Vamos a poner con cucharita de plástico
Para mi fórmula son 10 gramos. Voy a poner 10 gramos de arcilla blanca. Y como la voy a usar también para que coloree, lo voy a poner en los aceites. Todo eso a los aceites. Yo voy a poner 10 gramos. Ustedes pueden hacer 300, en 300 gramos, creo que es 1 gramo. Y ahora les digo todo. Ponemos la tara. Falta un pelín. 10 gramos. Muy bien. Ustedes tienen que ver, cuando yo les doy la fórmula, tienen que calcular cuánto se gastaría y también tienen que mirar, por ejemplo, en Etsy, cuánto vale cada jabón. Porque, por ejemplo, si utilizan la manteca de cerdo para cocinar, tienen que pensar que, bueno, dicen, en vez de comprar 2 o 3, compro 4 o 5, pero hago un jabón, porque la manteca de cerdo da un jabón precioso. Entonces, si de repente ustedes la pueden aprovechar y pueden sacar un dinero extra, porque nosotros aquí también usamos aceite de oliva para cocinar, que es lo que hay en España. Y yo siempre compro algo más porque saco provecho del jabón. Yo sé que es caro, pero con aceites baratos así de girasol y todo, no les va a quedar un jabón bueno. Tienen que sacrificar un poco, pero si ustedes miran lo que cuestan y ven los aditivos, yo creo que les va a compensar muchísimo. Dice Mirna, yo solo uso mi talo para jabón o cremas. Sí, pero el talo porque este es manteca de cerdo. El talo es de vaca. Luz, tú lo que tienes que hacer es, mira, prueba, sacrifica para hacer 300 gramos. Si te gusta, compras alguna manteca de cerdo más, porque es económica. Peor es poner otras cosas que hay que comprarlas en tiendas de insumo. Es mucho mejor hacerlo con aceites de supermercado, que ustedes lo hacen. Y ya les digo, les va a encantar, porque la manteca de cerdo, salvo que sean veganos o tengan alguna cosa religiosa y no quieran usar nada de cerdo, pero dan unos jabones y unas pastillas y un brillo y una dureza que yo les aseguro que van a vender muchísimo. Yo, por ejemplo, sé que hay personas que venden cada barra a 14, a 18, a 20, cada barra. A mí me parece mucho. Yo cuando los vendo una barra a 8 y 2 por 15. Y tengo personas que hasta me compran 10 barras, que yo no doy abasto porque como me vengan 2 o 3 a comprar 10 barras juntas, me quedo prácticamente sin nada porque ellos dicen quiero 2 o 4 de esto. El que sabe lo que son estos jabones los busca, los quiere y los paga. Y yo sé que yo los vendo barato porque yo en realidad hago los videos, no vendo muchos jabones. Entonces yo como gano de la publicidad de los videos, tengo jabones por todos lados y alguno vendo, pero la mayoría de las personas lo vende al doble de lo que yo lo vendo. Entonces, ustedes fíjense en donde ustedes viven lo que valen. Y ahí dicen, bueno, la manteca de cerdo sale esto o tal aceite. Este es carísimo aquí, esto sale 4 euros. Pero claro, hay que ponerle eso, porque eso es lo que alimenta la piel. Y dentro de todo tiene 55 gramos, no tiene 400 gramos, que ahí sí no fundimos. Dice, yo dejé de usar jabones comerciales desde que entré en este mundo. Sí, yo también, yo no compro ninguno. Y voy a ver si puedo hacer los líquidos que les prometí y tengo todo. Pero claro, esta semana no tuve tiempo. Lo que les iba a decir, que habíamos hecho de las plantas tintorias, yo voy a colorear con esto, pero voy a colorear
un poquito. No voy a colorear mucho. Voy a colorear la mitad, o sea, prácticamente todo lo voy a colorear de este color que va a quedar un color crema, una cosa así. Y yo voy a usar manjista, se llama manjista, pero el color que va perfecto se llama rubia, raíz de rubia. Es una planta tintoria que da color porque lo va a dejar estilo rosa. Como yo lo busqué y no lo encontré o no tengo, voy a usar este que también me va a dejar un rosa, pero este me lo va a dejar más pálido, el otro me lo va a dejar más brillante, estilo salmón. Entonces, pueden utilizar este o pueden utilizar alguno parecido, pero lo que yo les dije al principio del video, ahora les muestro todo lo que pongo. Pongo a ojo y tienen que mirar, esto se disuelve, se dispersa en aceite. Entonces yo de aquí no agrego más. Yo no puedo agregar más aceite para que quede una tonalidad. Este es un color muy bonito. No me va a quedar rosa rosa, pero me va a quedar una gama así de rosa palo. Le voy a hacer una mini mezcla con arcilla rosa también y esa es una planta tintoria. Le puse nada, le pongo a ojo, pero voy midiendo las cucharitas con esto. Miren, esto es lo que yo puse. ¿Qué voy a hacer? No puedo seguir agregando aceites. Los aceites son los que son pesados y son estos. Voy a sacar de aquí y voy a poner de aquí. ¿Cuál es el nombre? La que va perfecta se llama rubia, raíz de rubia. Yo les voy a hacer un video porque voy a hacerles un video de saponificado. Yo lo tengo todo explicado en un video de los colores que lo pueden mirar, pero es para glicerina. El color en glicerina es diferente a este, así que tendría que hacerles otro video. Lo que estoy haciendo es dispersándolo. ¿Ven? Para hacer el color. Los colores cambian. Este que yo estoy usando se llama manjista. Yo estuve mirando en internet y lo usan mucho en la India. Es una planta manjista. Es de la familia de la rubia. Por eso la rubia se llama la planta. Rubia. Planta tintoria manjista. Y dice... Ahí, esperen. No sé si cuando ven que dice ingredientes, ay Dios, ingredientes dice rubia, pero no es esa variedad, es la variedad Tintorium o algo similar, pero es así la variedad que va a dar los rosa y los salmones, porque con la alcalinidad se va a transformar a rosa. Es el único color, la única planta que en jamón va a quedar rosa natural. Este va a quedar, así lo tengo yo ahora, pero luego va a cambiar, así como cuando cambió el agua, van a seguir cambiando. Voy a traer el otro porque ya tengo todo, repasamos. Les voy a leer. Yo puse, y se las pongo en pantalla para que ustedes saquen captura ahora. 435 de aceite de oliva. 215 de manteca de cerdo, 110 de manteca de karité, 55 de aceite de rosa mosqueta, 10 gramos de arcilla blanca kaolín, de agua pusimos 322 más 8 gramos extra, yo puse 330 y no era agua, era té de rosas, que lo hice con las rosas del jardín, con las rosas secas, que yo les traje una para mostrarle. Las secas la hice té. Y de soda cáustica 138 gramos. Esos son lo que yo estoy haciendo acá, que es 1,5 kilos. Se los pongo para que saquen la captura. De sobreengrasado 8 y de concentración 30. Eso es importante para que les dé exacto.
para que la puedan copiar. Tienen que mirar el índice de yodo 62 y aquí tienen el INSI, que faltaría la planta tintoria, las fragancias y la arcilla sí está, la planta tintoria, las fragancias y ya está. Eso es lo que faltaría para agregar. ¿Cómo vamos a perfumar? Yo voy a perfumar con aceite esencial de rosa. Tenemos que echarle un buen chorro. Pueden más o menos un 2-3% de 1,5 kilos, pero yo nunca perfumo con tanto. Y para que la sinergia quede fuerte, le pongo fragancia de rosas, aceite esencial de rosas, para que tenga propiedades y para que se realce, fragancia cosmética de rosas. Y el truco que yo puse, la arcilla blanca Kaolin, me va a dar esa cremosidad, va a ser una espuma preciosa, pero va a ser mi fijador de aroma. Entonces, mi barra, aunque yo ponga poco, que va a ser mucho, pero va a ser poco en relación a lo que podría poner. Pero la arcilla me lo va a reforzar. Voy a traer ahora la lejía para ver cómo está. Esta está aquí sucia porque yo voy a poner algo, o igual lo pongo aquí directo, de la preparación para echar, porque yo voy a poner muy poquito color. Esto lo dejo aquí un poquito más lejos que no se vea. Entonces tenemos los colores, los aceites y ya está. Solo me faltarían las fragancias. Y ya voy a tener mi jabón hecho. Hoy, fíjense de que sin tanta explicación lo podemos hacer más rápido. Voy a traer la lejía. Entre 28 y 60 es la temperatura que se puede producir la saponificación. Miren el té cómo ha quedado. Ha quedado muy oscuro, parece como Coca-Cola, una cerveza oscura. Tengo 47. Tengo 32. Yo lo que voy a hacer es, las temperaturas tienen que ser similares. 5 grados, 10 grados de diferencia para arriba, para abajo está bien, ya estaría. Pero como a mí me gusta tratar de aproximarlo, yo tengo aquí mi cubo, entonces le voy a hacer como una mini inversión, aunque sean 2 minutos, sin que se vuelque, porque ahí sí nos quemamos todos, para que baje un pelín la temperatura. Yo quiero que esté lo más parejo posible, porque todavía tengo tiempo. Voy a poner mi molde, voy a limpiarlo, porque si le queda alguna cosa, el otro día cuando hicimos el de lavanda, el molde tenía unas gotitas de jabón, por eso es que quedaron unas gotitas en el molde. ¿Ven que se nota? Tienen que limpiarlo. Una vez me pasó que hice un jabón y tenía un lápiz y yo no me di cuenta, entonces quedó el lápiz marcado. Tienen que tener cuidado que el molde esté bien, sin marca, si no sale marcado el jabón. Y controlarlo. Hoy no le pusimos sal, o sea que no va a ser la dureza del de lavanda, pero recuerden de que la manteca de cerdo da dureza. Voy a sacarlo, mientras que preparé el molde, lo enfrié algo. Voy a secar esto por fuera. Ya tengo todo. Volvemos a tomar la temperatura. Las personas 46, 33, ya lo podemos hacer, aunque tenga una mini diferencia. Las personas que no tengan termómetro, lo que pueden hacer, que yo a veces lo hago, preparan la lejía el día antes. Entonces va a estar del tiempo, o la preparan 2-3 horas antes. Yo, por ejemplo, la podría haber preparado antes de empezar el directo,
los aceites antes de empezar el directo, entonces yo ya sé que está a la temperatura adecuada porque ha pasado mucho tiempo. Si lo hacen el día antes, lo pueden poner en un frasco como de mayonesa con tapa y lo guardan en un lugar alto, que no lo agarre nadie, no lo dejen así porque lo pueden patear y se pueden caer. Sigue siendo cáustico aunque haya enfriado. Voy ahora a ponerme la mascarilla y siempre esto sobre los aceites. También importante, ahora toca batir. Este paso lo tienen que mirar bien porque es cómo se llega a la traza. No me puedo pasar. Tengo que empezar batiendo con mi espátula. No voy a agregar fragancia hasta que yo diga, ya la traza está líquida, porque al principio se hace una emulsión. Tiene que quedar como una natilla, pero yo no puedo batir y batir hasta verla. Tengo que batir hasta el momento antes de que se haga, porque si no, no voy a tener tiempo. Ese es el problema. Si no tienen cómo cortarlo el jabón o si no, o si saben que mañana no están y no lo van a poder cortar, es mejor hacerlo en moldes individuales. Ya tenemos esto. Todos estos utensilios se lavan al día siguiente. Yo no lavo nada hoy, porque si lavo hoy es todo grasa, pero si lavo mañana en mi jarra se me va a hacer jabón. Entonces un poco de agua y una esponja ya tiene jabón. No necesito ni detergente para lavarlo porque todo va a estar sucio de jabón. Se me va a hacer jabón en los mismos recipientes. Ahora sí, me pongo la mascarilla y no les digo nada. No sé si hay algún comentario. Todos los días he aprendido muchos truquitos que pondré en práctica, dice Claudia. Me alegro mucho. Y Luz también. Pueden poner fotos en la comunidad de los jabones que hacen, los que queden bien y los que queden mal. Así yo les digo y las sugerencias. Y Luz, creo que fue Luz que me dijo que le encantaron los fanales y que yo cuando le contesté de las hojas, que ella me decía poner hojas, ella luego me dijo de poner las nervaduras. Las nervaduras van a quedar hermosísimas. Y tuve una idea para hacerlos grandes, así que lo voy a hacer y se los voy a poner en el video. Si, aunque no tengamos moldes gigantes para fanales, si lo hacemos en asaderas y en asaderas o en algún recipiente o una caja que esté bien lisa, lo podemos hacer y luego, si le hacemos agujeros a esas planchas, las podemos coser con yute o con cuero, con algo, entonces podemos hacer fanales muy grandes. Así que bueno, estén pendientes, si hago el fin de semana les muestro el lunes. Voy a hacer esto y no puedo hablar porque me pongo la mascarilla. A ver. Importante. Voy a poner mi espátula para que el líquido vaya cayendo sobre la espátula, para que no salpique por todos lados. Esto es cáustico. Cuando entra el aceite cambia, ya no es cáustico, ya irrita. O sea, si yo me mojo con el aceite y la lejía, no es tan terrible como si me mojo con esto. Me va a picar, me va a arder, pero recuerden el vinagre. Una cosa importante, pueden haber pelotitas o como yo lo saqué afuera, pudo haber entrado algo, entonces yo siempre lo cuelo, lo filtro, para que no le vaya nada. Ahora sí. Mucho cuidado con las gotitas, entonces lo secan para que no hayan gotitas y lo sacan a un sitio seguro. Yo lo voy a poner afuera de vuelta.
Dejen ver si quedó, porque tiene que estar todo. No, ya no quedó nada. Cuando yo, de momento no tengo jabón y no tengo ningún riesgo que suceda nada, ni que se corte la traza, ni que pase nada. Cuando yo empiezo a revolver y a batir, porque ahora mismo es agua con aceite, es una emulsión. Primero yo lo revuelvo para que se integre y voy notando por debajo que algo se está alineando, porque estamos haciendo química. Y luego, ¿qué hago? Ya empiezo con mi batidora de inmersión. No bato a lo loco, doy pulsos muy cortitos, breves, y la voy observando, porque si yo bato muchísimo, la endurezco, la acelero demasiado. Si yo me paso con fragancias, puedo cortarla. Entonces tengo que hacer una emulsión como una natilla para que quede perfecta, pulsos cortos. No bato así porque salpico para todo, bato así. Puedo ir levantando algo, pero básicamente va para abajo. Entonces, pulsos cortos. Y ayudo con mi espátula. Empiezo por debajo. Creo que una chica me preguntó si podía usar las batidoras. Tiene que ser de inmersión o una licuadora. Las licuadoras hay que controlarla mucho más, porque aquí con la mano un pulso y paro, un pulso y paro. Sí, la voy levantando, pero yo no ando salpicando por todos lados. Y voy moviendo para que se vaya integrando. Levanto, pero apenas 45 grados. Prácticamente yo la tengo esto pegado en el fondo. Lo tengo pegado al fondo, 45 grados. Y bajo. Voy haciéndolo muy poquito. De esa forma yo no me mojo. No me ensucio con nada. A ver, ahora yo creo que abajo hay algo. Por eso creo que va a empezar como a subir. De momento, ahora esto no se puede moldar porque nunca va a quedar jabón. Necesito llegar a la traza. No sé si vieron. Ahí, aquí, ¿ven? No se nota creo en la cámara, pero tengo por sitios veo el aceite y por otros sitios ya veo la emulsión. Voy a agarrarlo con la otra. ¿Qué hago? Uso mi espátula también para integrar. Y ya puedo levantar algo. Pero un poco, no ando por aquí porque si no tiro por todos lados. No puedo perder aceite. Y tampoco me quiero ensuciar. Ya la tengo. Ya me voy dando cuenta que tiene un poco de espuma, pero ya la traza ya la tengo. No sé si se dieron cuenta, miren, ya está hecha. Es como un postre. La manjista es lo mismo que la raíz de rubia. Es una variedad, es una variedad. Tiene que ser, porque yo miré si era la misma y parece que la otra es Tintorium. Manjista es rubia, pero no es exactamente la Tintorium que da el color más bonito. De todas maneras, yo lo miré rápido. Yo estaba segura que tenía rubia, pero no. La que tenía era esa, por eso voy a usar esa. Vamos a ver qué color queda la manjista. Miren, ya está, no puedo batir más. Vieron que lo más complicado es pesar los aceites, porque después el resto es un segundo. No puedo distraerme porque se me pasa. Ya la saco y yo ya lo tengo. Yo la tengo así, un poquito líquida, ¿ven? La tengo un poco líquida porque cuando yo le voy a agregar la fragancia se me va a acelerar. No puedo esperar al final a que quede como a mí me gusta, porque cuando agregue la fragancia se me va a acelerar. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar algo
muy poquito porque le quiero hacer unas vetitas. Puedo trabajar con este material, con el metal puedo, pero no con el aluminio. Esto es acero inoxidable. Porque quiero hacerle el color, algo de color, que se quede difuminado o ponerle algo más. No pasa nada. A ver si es como un rosita palo que hice. Puedo preparar muy poquito. Recuerden que los jabones más bonitos son los que tienen el color natural. Esto luego va a aclarar mucho lo que tienen el color natural y los que tienen poco color, porque jabones con mucho color ensucian mucho más, a menos que sea carbón activo o algo, pero ensucia mucho más. Miren, yo ya la tengo la traza. Y los aceites no son al azar, todo se pasa por la calculadora. ¿Qué voy a hacer ahora? Perfumar, que es lo mágico. ¿Qué les parece? Estas vetas, hacerle estas vetas de color y el resto natural, que como tiene un poquito de arcilla y todo va a quedar claro, o quieren más color. Me tienen que decir rápido antes que ponga la fragancia, porque cuando pongo la fragancia hay que hacerlo rapidísimo. ¿Quieren que ponga en otro vasito algo de matcha, por ejemplo, para hacerle colores un poquito verde y un poquito rosa y cosas así, o no? Lo que ustedes me digan, pero tiene que ser rápido. Yo creo que hay retraso, pero voy a poner algo de matcha para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer. Y le hacemos algunos dibujitos con verde. Habría que haberlo hecho antes, pero lo hacemos rapidísimo, más color. Vale. Esto es también para que ustedes vean que hasta que yo no pongo, o sea, la traza se me va a ir acelerando porque esto se está cocinando. Está hasta subiendo la temperatura, pero lo que me la va a acelerar y me la va a estropear, tengo 36, es la fragancia. No todas, pero como yo no sé si la mía acelera o no, todo lo que contenga alcohol es muy probable que me lo acelere. De momento va líquida. Si la tuviera más espesa, la puedo poner en una manga. Pero como yo la tengo líquida, como para hacer dibujitos y cositas así. Si quisieran batirlo con los espumadores, pueden batirlo. Ahí está quedando verde. El matcha, para que vean, es estable. No sé dónde es que se ve mejor. Esperen que ya contesto. Voy a poner algo más. Aquí. Esto ahora mismo lo que tiene es que puede picar, pero no es cáustico. Ahora lo limpiamos. Esto lo revolvemos y ahí quedó un rosa precioso. Esto igual lo revolvemos ahí. Después vamos a hacer 2 jabones de glicerina. Me voy a limpiar un poco las manos. Uy, no había visto aquí.
Vale, y ahora vamos a empezar a poner todo para hacer nuestro jabón. Este le van a quedar unos puntitos. Si lo hubiéramos hecho antes y lo disolvíamos en el aceite, no iban a quedar los puntitos, pero no hay problema, porque también esos puntitos quedan lindos. Siempre, antes de empezar, si lo disuelven en los aceites, les queda mucho más integrado, mucho más bonito. Ahí ven bien, yo creo que, claro, lo ideal sería así, pero la mezcla se me... A ver, no sé si aquí yo creo que es donde va. Vamos a ponerle las fragancias, ya se me olvidaba. ¿Cómo yo voy a empezar poniendo esto? Voy a echar la fragancia, el aceite esencial. A esto se lo voy a echar a último momento porque no quiero que acelere. Ven que todavía sigue líquida, pero si yo la echo, me acelera. Estoy agregando fragancias. Tengo que ser un poco generosa, a ojo, pero generosa. Otras personas lo pesan. Yo lo suelo poner así, pero no mucho, porque si me paso, corto la traza. Y se van a dar cuenta, es como una mayonesa cortada. Yo no la corté la traza. Y huele, bueno, muchísimo. Pero tienen que observar y apuntar que yo integro la fragancia con la espátula, no con el mini primer, porque si no, me puedo pasar de traza. Me puedo pasar, ¿ven? Ahí me estoy apurando. Y vamos a hacerle así porque le voy a echar aceite esencial solo, porque me estoy dando cuenta que ya se está súper acelerando. Entonces, para no perder el jabón, tengo que apurarme. Fíjense en que esto está mucho más líquido que lo que yo estoy poniendo. Si no, no vamos a poder hacer con... Voy a hacerle aquí. ¿Ven? Ya se aceleró la traza. La fragancia acelera muchísimo. Ahora no sé si lo vamos a poder. Pero ven por qué yo no quiero perfumar todo. ¿Qué hago? Como todavía estoy a tiempo, pero es la fragancia lo que me lo acelera. El jabón no está mal, pero aceleró la traza. Si no me hubiera dado tiempo a moldar, porque ahora tengo el otro, siempre pasa algo, lo puedo pasar al caliente. La fragancia es horrible. Si pusiéramos todo lo que quisiéramos, pero que vamos a... Porque esta sigue líquida. Yo lo quería con la... ¿Ven? Esta sigue líquida. Yo quería con la percha. A ver si podemos. Y aquí tenemos esto como para completar. ¡Qué desastre! Este poquito que queda lo podemos pasar a la olla para no seguirlo poniendo. Así yo le explico cómo lo podemos arreglar y lo pasamos a caliente. Voy a sacarlo para no ponerlo. Voy a ver dónde tengo lo de la percha. Este. A ver si podemos hacer algún dibujo. Pero no, ya quedó medio duro, ¿ven? Ya quedó duro, duro. Menos lo de arriba. Tiene que estar totalmente líquida para poder hacer. Pero lo que aceleró la traza fue la fragancia. Déjenme ver. Y fíjense de que la traza aquí todavía está líquida. Vamos a bajarlo. Por lo menos para hacerle la decoración. Este va a quedar bien. Para hacerle la decoración bonita arriba.
Imagínense de que yo hubiera estado batiendo a más no poder. Y eso que le agregamos más agua. Si no, no queda bien. Tienen que agregarle y cuidadín con la fragancia. Miren, ahí ponemos ahí. Ha quedado bastante. Esta parte sí, como tiene menos fragancia, quedó más líquida la traza. Voy a seguir poniendo y le damos unos golpes para que empareje todo. Vale. Este ha quedado bien, lo que si seguíamos poniendo y era un desastre porque se aceleró. De todas maneras, ahora yo les digo cómo se arregla, que yo quería hacer uno medio ahí para que ustedes tengan una idea, las flores, para que tengan una idea de cómo, miren, han quedado ya medio decorados. Dios mío. Ahora la sacamos. Pero la sacamos así. Para hacerle unos dibujos. Sí, la parte de arriba, creo que tenía una flor. Esta es una flor que se cayó. Tienen que darle golpes, a ver si le doy en otro sitio. Vale, ya le di golpes. Y ahora le vamos a poner las flores. Ha quedado bien, pero tienen que mirar muy bien lo de la traza. Voy a ver ahora más o menos. Es como verde y rosa y por debajo va a tener esas capas que no pasó la percha porque se aceleró la traza, pero si ponemos menos, por eso yo digo poner poca fragancia y mejor poner las arcillas que fijan el aroma, porque ¿qué pasa? Si yo hubiera puesto más, que mi jabón permite más, me paso, o sea, queda extremadamente fatal el jabón porque se aceleran las trazas, las fragancias, no todas, pero algunas sí, acelera muchísimo. Le vamos a poner esto. Pero no se tira nada. Lo que se hace, ahora esperen, si podemos hacerle alguna forma. Voy a ponerle mica doradita por arriba. Ahora tenemos que limpiar todo esto porque está todo medio cáustico. Déjenme ver. Vamos a echarle esto. Yo no sé si hay algo como que da sombra. Uy, estamos medio desastre hoy. Aquí. Ahora quedó entre rosa y verde y el color cremita, pero ahora, porque ya ha pasado un poquito más de tiempo, seguramente lo pueda
Ahora yo les voy a mostrar. Miren, ahora sí quedó terminado bien. ¿Les gusta? Sí, la traza, pero miren cómo quedó. Está bien porque se nos aceleró con muy poquita cantidad, pero y ahora les voy a decir cómo lo hacemos. Yo estaba haciendo una vez, voy a juntar todo, estaba haciendo incluso, pero es que miren, la traza aquí que tiene mucho menos fragancia, está bien. Yo quería usarlo, hacerlo con la percha. El rosa con el verde me encanta. Sí, pero que vamos a usar todo. Y esto se pasa automáticamente al baño María. Yo tengo que traer ahora la olla. Me voy a lavar las manos y lo vamos a arreglar entonces, porque no se tira nada. Lo vamos a arreglar y hacemos, aunque sea un jabón de mano. Esto es acelerado la traza. Esto es acelerado la traza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo ahora que cocinarlo. Le voy agregando muy poca agua destilada, no cualquiera, para arreglarlo. Y no me puedo pasar. Así que voy a limpiar aquí porque esto ya no va a cambiar. Puedo perder algo de fragancia, lo que tengo que hacer es ajustarla, pero esto es importante para que ustedes, yo les dije, a ver si hacíamos uno a propósito, pero no fue a propósito. Se aceleró porque la fragancia acelera muchísimo. Estaba muy bien la traza. Así que, bueno, voy a limpiar esto aquí un segundo y traigo la olla y la vamos a hacer. Mientras que hacemos los otros jabones, porque ese ya está terminado, porque puede demorar mucho, pero es tan poquita cantidad que igual la arreglamos rápido. Voy a sacar los guantes, porque estos ya están sucios de toda esta lejía. Ahora limpiamos bien aquí, no nos podemos mojar con nada. No vamos a añadir nada de aceite ni nada de manteca, solo vamos a añadir poco a poco agua. Porque necesitamos que se desarme y que se haga el puré de vuelta. Lo vamos a cocinar. Se hace así como se arreglan las trazas. Si se pasaran, tienen que agregarle un poco de harina. Van intercalando con algo de harina. Pero vamos a tratar de hacerlo bien para poderlo solucionar. A mí me pasó una vez con un jabón de lavanda, cuando uno lo pasa al proceso caliente. Esto que vamos a hacer ahora es como un proceso caliente. Y quedan mucho más rústicos, pero quedan súper perfumados. Y al final el jabón, que era un desastre, terminó siendo el más vendido porque huele más que el que nosotros vamos a hacer. O sea que la ventaja que tiene es que va a oler mucho más. Voy a buscar la hornalla y la olla para arreglarlo. Así ustedes ven cómo se hace. Que yo la había sacado, la tengo aquí guardadita. La tengo aquí. Y para que vayan viendo el proceso cómo es. Un segundito. Bueno, tengo aquí esto, pero aquí tengo... Igual tenemos menos luz. Yo tengo todo aquí. Listo. Voy a sacar esto que está todo sucio y es cáustico para trabajar un poquito más tranquilos. Vamos a poner agua destilada. No sé si ven ahí. A ver si ahí, levantando esta luz, porque yo tenía la olla ahí, yo creo que pueden ver mejor. Yo creo que ahí pueden ver mejor, para que vean el proceso.
Voy a poner unas gotitas. Apenas. Y lo que tienen que hacer es revolver, revolver, revolver y así se va arreglando. Pero ven, esto es acelerada la traza y ya está. No saben lo que huele, es demasiado lo que huele. Me voy a poner los guantes porque esto todavía está que pica. Y una cosa buena, cuando yo lo empiezo a calentar, el jabón se cocina y no lo tienen que dejar curar tanto. Lo pueden dejar curar lo que dure en evaporarse el agua. Yo creo que le estoy poniendo mucha temperatura. ¿Vieron lo que puse? Nada de agua casi. Esto lo voy a sacar. Ya está perdiendo la fuerza la soda haciendo esto, ¿ven? Ya se va, no se queda la traza o como la tenía antes, pero sí se puede enmoldar. Tratamos de romperla. Lo bueno es que hay que hacerlo rápido, no lo pueden hacer mañana. Tienen que hacerlo cuando pasó eso, si no, pierden todo el material. Yo creo que ya está, porque era poca cantidad. Si hubiéramos tenido 1 kilo o algo, lo voy rompiendo. Tengo que buscar un molde. Así es como se hace en caliente. Y huele mucho más. Hay que dejarlo curar mucho menos. Yo ya lo tendría como para enmoldar. Voy a bajar la temperatura y agarro un molde cualquiera. Miren, aquí tengo unos de rosa individuales que nos pueden servir. Voy a sacar la cocinilla. La voy a poner aquí para mostrarles. ¿Ven? Yo ya la volví a transformar. Si se acuerdan, dice, es lo bueno de enviárselos, es lo bueno de los, sí, de los desastres para ver, es lo que más me gusta de los videos. Bueno, sí, la audiencia subió, pero esto es lo que pasa en la vida real. La gente no tira sus cosas, las arregla. Ustedes vieron que yo puse media mitad de la olla. Yo ya la tengo moldeable, la tengo rústica, no la tengo como era antes. Yo no le pondría más fragancia, no le pondría más porque todavía sigue oliendo y lo que acelera es eso. Está todo como cocido, pero no se perdió todo el aroma porque también tenemos la arcilla. Huele mucho, mucho, mucho. Miren, en realidad fueron 100 gramitos. Bueno, en el jabón fue algo medio ahí, acelerada la traza, pero como estaba en el medio y le damos unos golpes, no pasa nada. Lo que yo quería era que estuviera líquida para poner las rayas. O sea, de que a veces tienen que... Pero ven, ya queda como más granuladita, no queda esa traza tan líquida, pero al menos queda un jabón muy válido
Y ya cuando se empieza a endurecer, bueno, no es que se acelere la traza, es que se empieza a hacer duro, por eso hay que hacerlo súper rápido. Bueno, por lo menos aprovechamos 100 gramos, porque yo quería hacer un jabón para justamente que salga mal y explicarles. Pero ya lo saben, tienen que mirar este video de vuelta, cómo lo arreglamos. Lo que tengo que hacer es darle unos golpes, porque ahí se acomoda. Fíjense de que ya ni pica, porque con el calor aceleró el curado. ¿Cómo agregamos extra de agua? Seguro va a demorar más en secar. Miren, hay que moldar rápido porque se seca y ya quedó jabón. Ya se puede tocar y ni siquiera pica. Aproximadamente hay que dejarlo unos días, lo podemos poner por aquí adentro, porque se tiene que evaporar el agua. Esto se tiene que cocinar y poner, pero ya perdió mucha alcalinidad. Le doy unos golpes y ya lo tenemos listo. ¿Qué les parece? Ahora me voy a lavar las manos. Voy a sacar todo esto. Y esto, todo se lava mañana. ¿Ven? Cuando se endurece, ya se puede tocar, porque como lo cociné, es como que lo hubiera curado. Si esto estuviera totalmente seco, ya en 2 días se puede usar. Este es un proceso para hacer jabón rápido, no hay que esperar el tiempo que se espera. ¿Ven? No me ha pasado nada, ni siquiera tocándolo, no me ha pasado nada porque al calentarlo y al curarlo, lo neutralizo. Voy a sacar esto. Ya vino el jefe, ¿no? Hoy salió temprano. Me voy a lavar las manos bien. Mira, esto lo dejo aquí en el suelo. Está caliente. Voy a limpiar aquí. Y ahora hacemos los 2 de glicerina. Y si ustedes tienen alguno, hacemos un tercero, como ustedes digan. Hoy es temprano, hoy hemos hecho muchísimo. En un vasito. Bueno, tráemelo en mi taza, sí. ¿La lavo? Sí. Ahí vino mi... Mira, creo que Olga nos está mirando, que es su madre. Vino mi esposo. Vale, vamos a... Les voy a decir ahora, les voy a volver a poner... Ahí me puso Eunice, el rosa con verde después, como que no pusieron más nada. Así es cuando se acelera la traza, cómo se arregla. Si se llegaran a pasar de agua, poner harina. Pero lo que yo puse era muy poquito. Lo que es la olla puse la mitad, apenas que cubriera, muy poquito. Esta fue la que hice yo, no tiene por qué acelerar, pero depende de las fragancias. Puede ser el aceite esencial o puede ser la fragancia. ¿Qué es lo que acelera la traza? El alcohol. Algo de esto tiene gran concentración de alcohol que acelera la traza. Entonces, siempre les recomiendo poner menos a ojo hasta que ustedes empiecen a sentir el aroma. Poner menos, porque si yo les digo, vamos a poner 5%, es que siempre se les va a acelerar. Así que, porque nosotros el verde que tenía 2 gotitas no aceleró. El rosa que tenía 2 gotitas no aceleró. El otro que tenía 2 buenos chorros sí aceleró la traza. Para que sepan, pueden mantenerla líquida hasta que ponen la fragancia. Cuando ponen la fragancia ya tienen que apurarse porque es lo que pasa. Si yo lo hubiera hecho súper rápido, yo ya veía cuando lo estaba vertiendo que eso se estaba acelerando, había que apurarse mucho. Les voy a poner otra vez la fórmula por si no la habían visto. Esperen que mi esposo trajo algo fresco para que tomar. Entonces, aceite de oliva,
435, manteca de cerdo 215, aceite de coco 215, manteca de karité 210, aceite de rosa mosqueta 55, arcilla blanca 10, de agua, que era agua té de rosas 322, y eso es cáustica 138. Y aquí tienen el INSI. Al principio lo hice, les di la fórmula de 300 gramos. Y Mirna me puso cuántos gramos de fragancia. Eso depende. Yo siempre digo pongan poco, porque yo quería muy perfumado y se aceleró. No es lo mismo el jabón líquido, o sea, la traza líquida, que yo quería poner en la percha, pero que ya estaba dura, ya no entraba, ya se calienta demasiado, por eso se compacta. Entonces, yo recomiendo poner, claro, esto era 1,5 kilos, no podemos poner 15 gotas. Yo eché un chorro. Si ustedes miran que esto es 100 mililitros, yo habré echado 5 mililitros, 8 mililitros, y también le eché fragancia. Importante, no utilicen la batidora de inmersión porque se les queda la batidora pegada. Tienen que hacerlo con espátula porque eso va a dar menos velocidad. Ya ven, se acelera la taza así, un segundo se acelera. Pero se soluciona. O sea, si ese jabón me lo hubieran encargado para vender, no estaba perdido, porque yo lo caliento y lo seguía vertiendo así, no hay problema, quedaba más rústico. Porque si quedan agujeritos o huequitos, con los mismos biseles se tapan, todo se arregla, o sea, queda el jabón perfecto. Pero cuando nosotros lo hacemos siempre tenemos algún problema. Y la mayoría de las veces, ¿qué nos da el problema? La fragancia. ¿Es fragancias o aceites esenciales? Si no lo hubiéramos perfumado con nada, la traza quedaba perfecta. Perfecta quedaba. No sé si me preguntan algo. Ahora, ¿quieren hacerlos de glicerina? Yo tenía 2, pero no sé qué ha pasado con la otra. Porque había impreso 2 y yo no sé si se ha volado qué, que me quedó una. El que yo tengo aquí tenía la podemos reformular porque el otro era con el hidroglicerinado. Eran 2 fórmulas, esta de rosa mosqueta para rostro. La harina se usa en caso de harina, la de cocinar, harina. Si no quisieran harina, manteca. Manteca no, maicena. Eso es como hacer una salsa blanca, tiene que quedar así. Se soluciona como en la cocina. Se pone agua y algo que espese, puede ser harina o maicena. No sé por qué pusieron 100. Selena, no sé si... No fue nada de gramos, es a ojo. Es echar un poquito de agua. Porque si yo no echo agua, la voy a pegar en la olla. Entonces le echo algo como si fuera una cucharita de aceite, pero no le pongo aceite, le pongo agua. No puedo poner aceite. Y le pongo agua destilada, que fue la misma que llevaba el jabón. Así se soluciona. Y si yo hubiera tenido más tiempo y sigo revolviendo, igual le echo un poco más de agua y la hago más líquida. Yo porque para que vean cómo es el proceso, pero se puede moldar. Había quedado dura y eso vuelve otra vez. Pero eso es hoy. Si yo dejo el tarro mañana, ya no es así. O sea, ya tendría que picotearlo todo, ponerle más agua, pero si le pongo más agua, igual lo pierdo por demasiada agua. Es a ojo, gotita a gotita. Si yo hubiera tenido 1,5 kilos, hubiera puesto más agua. Hoy estamos celebrando en casa, aparte de que es Shabbat, hoy es el cumpleaños 60 de mi esposo, por eso me voy a ir un poco antes. Aquí pasó sirenas y todo. Hanna, muchas felicidades por Shabbat y por el cumpleaños y todo, no pasa nada. Yo voy a hacer 1 o 2 y ya terminamos, porque mi hija, ya les dije,
Ya viene de camino porque hay que llevarla al aeropuerto. Se va a Madrid, tiene un concierto, va con mi hermana y mis sobrinas y todo. Entonces, claro, tampoco me puedo quedar mucho hoy. Pero recuerda, Hanna, el lunes en un ratito con Verónica, 6:30, que es más o menos la hora que empiezo habitualmente en todos los canales, les voy a enseñar dónde pueden vender todo lo que aprendimos y cómo hacer las etiquetas y todas las dudas que tengan. Así que bueno, un besito, Hanna, un besito a toda la familia y a todos los que festejen Shabbat. Así que bueno, vamos a hacer ahora un jabón de glicerina y rosa mosqueta. Tenía la otra fórmula preparada que era de rosa con el hidroglicerinado de rosa y yo no sé qué lo hice, pero lo podemos, voy a ver si no está por detrás, no, lo podemos reformular. El primero que vamos a hacer es base de glicerina blanca. En este caso sí voy a poner micas. Aquí tienen para, por si lo quieren copiar. 100 gramos de base de glicerina blanca. Voy a poner el aceite de rosa mosqueta, que es un aceite que me encanta, altamente reparador. Le voy a poner, porque yo quiero que este combine con el jabón que acabamos de hacer. Le voy a poner arcilla blanca kaolín, pero ponemos en porcentaje a lo que vamos a poner. Aquí vamos a poner 100 gramos, entonces de arcilla blanca kaolín voy a poner 1 gramo y le voy a poner de 10 a 15 gotas de fragancia cosmética. Las cosméticas o aceite esencial, lo voy a entreverar. En el jabón de glicerina no pasa lo que pasa con el saponificado. En el saponificado es química y es algo impredecible. Puede quedar perfecto o no. Hay algunas fragancias que aceleran más y otras menos. Ustedes tienen que apuntar en el caso de cada uno, porque depende de la marca de la fragancia. No es que todas las de rosa aceleren. La mía acelera. Entonces yo tengo que apuntar, acelera mucho. Y que es cuando voy a hacer el segundo jabón, que yo lo puedo repetir, como yo ya sé que mis fragancias, alguna de estas dos acelera mucho, y yo puse, era 22 y puse al 30, o sea, yo puse 8 gramos, pues yo pondría 12 o 13 gramos más de agua para tener más margen, porque yo ya sé, mucha gente pone una etiqueta por detrás y ponen acelera la traza. Yo le solía escribir una A en la tapa. Entonces yo ya sabía, pero bueno, luego después la fui terminando y no lo hice. Pero si ustedes ya las van marcando y cada vez que van a usar una fragancia que les acelera la traza, les pasa una vez. La segunda no, porque ya le ponen más agua para contrarrestar esto. La aceleración de la traza lo que nos saca es tiempo de maniobra, porque si yo le hubiera moldado todo, no me hubiera puesto a hacer dibujos, no nos hubiéramos enterado. Es eso, nos saca tiempo de maniobra. Bueno, Hanna, un besito. Y Gabriela, hola. Gabriela, ¿te has perdido cómo solucionamos la aceleración de la traza? Así que tienes que mirar por lo menos media hora antes. Después, ahí está Del Mar. La fórmula dice 110 de Caristé y usted puso 215. Ay, no puse coco. No me di cuenta. ¿Por qué no me lo dijeron? No me di cuenta. Y yo se las hago de vuelta, se los hago bien. Me salté un renglón porque hay que estar muy atento, pero la aceleración no es por eso. Luego voy a ver en la calculadora, porque a veces hay aceites que se pueden sacar, pueden probarlo, igual me lo pueden decir ahora para saber. También, otra cosa, si les llega a pasar eso de que nos equivocamos, claro, yo puse 215, ahora sacar, me salté el renglón, ahora saltar la manteca de karité, que le puse más, sacar la proporción es imposible, pero supongamos que nosotros lo hacemos y nos damos cuenta que la manteca de karité hubiera estado bien, pero que faltaba el coco,
podemos poner todo en la olla, ponerle el coco y batirlo y hacerlo. O sea, si hubiera pasado eso, también se puede solucionar. Lo que pasa es que, claro, si pongo más de karité, ya es diferente, pero habría que ver qué importancia tenía el coco aquí. Igual queda bien, porque el jabón se hizo. Hicimos otra fórmula, el jabón se hizo. De todas maneras, yo le voy a repetir, voy a ponerle más agua y les hago un video y se las muestro bien. Pero ya les digo, todo tiene solución. Si se olvidan de algo, inclusive si se hace jabón y ustedes dicen no le puse, se raya y con el mismo proceso del agua se puede volver a hacer. Yo no me había dado cuenta, es que claro, voy contestando, mirando y todo, me salté el renglón. Leí manteca de karité 215. Blanca, un besito. Y Nelsi también. Soy un poco despistada también, pero el jabón quedó jabón. Lo que pasa es que tenemos que ver la fórmula, sacándola, cómo quedaban los valores, pero ya les cuento. Pero a veces puede ser un poco casualidad y suerte, siempre hay que pasarlo por la calculadora. Si yo creo que se lee Luz Melisa, que siempre está atenta, y ella siempre va de asistente, puede poner, o cualquier otro que domine ya la calculadora, puede poner cambiando qué valores queda, así salimos de duda lo que yo hice, cómo nos va a quedar. Tendría que sacar el aceite de coco y poner 215 de karité. Porque yo sé que puse 215, sí. Y el coco lo tengo ahí matándose de la risa. Así que bueno, pero yo mañana voy a hacer el de caléndula y voy a hacer hacemos este también. Bueno, hacemos ahora el de glicerina. Vamos a pesar, voy a agarrar la glicerina. Voy a traer un molde. Ay, este no es. Tengo estos moldes de rosa y me confundí, traje un clavel, pero ahora busco el otro porque estos yo creo que entran 20 gramos o 30 gramos y si hacemos 100 vamos a necesitar más. Más grandes. Vale, llevo este. Podemos utilizar estos que son de libro y le podemos poner unas incrustaciones de flores. Así que voy a pesar, me voy a poner guantes. El otro día del mar expliqué justo lo de la calculadora. En el otro directo. Siempre para que queden exactas tienen que mirar, porque ella me había comentado que no le quedaba el agua y la sosa como yo les había dicho. Tienen que mirar la concentración y el sobreengrasado. Eunice dijo sí. Me tienen que decir, claro, a mí no me llegan mensajes con audio, pero yo como siempre estoy mirando, me lo hubieran dicho y le poníamos el coco. Eso es que no estaban atentos. Hay 673 personas mirando y solo del mar estaba atenta. Esperen, que esto es transparente.
Tengo la mesa con cantidad de cosas del otro lado. Aquí. Vamos a pesar 100 gramos. Y la segunda fórmula me la van a decir ustedes integrando, pueden poner el aceite de rosa mosqueta o lo pueden sacar o el kaolín, pero integrando el hidroglicerinado de rosas, que es buenísimo. Y yo la hago. Esperen. Ay, esperen. Faltan 10 gramitos. Voy a poner algo más para hacer la incrustación. La voy a hacer primero. Voy a tener que pesarlo aparte para la incrustación. Sí, aquí ya tenemos para el jabón. Hola, Blanca. Blanca está en Colombia. Ya tenemos aquí para hacer las incrustaciones. Vamos a hacer primero para hacerle un adornito. El adornito lo voy a fundir a ver si da un poquito de tiempo, aunque no sea todo total, pero hacer un adorno para que quede bonito el jabón. Pero las propiedades máximas las va a tener el jabón importante, el principal. Esto lo voy a fundir y solo le voy a poner color para hacer una flor. Les voy a enseñar algunos truquitos para colorear nuestros jabones y que queden bonitos. Yo creo que tengo un video, no sé si está para miembros o si está para al público, en donde hice un jabón con este mismo molde y tiene un trabajo muy bonito la flor y se hace prácticamente con manchitas de colores. Entonces voy a fundirla. Si nosotros queremos, porque queremos hacer un jabón decorativo, hay muchas personas que solo le ponen color y aroma. Pero a mí me parece que el jabón solo con color y aroma, que es una base de jabón, no tiene tanta propiedad y tanta hidratación que un jabón enriquecido. Pero como nosotros vamos a hacer una decoración, ¿cómo podemos enriquecerlo sin poner aditivos y sin alterar colores y sin alterar propiedades? Solamente con glicerina líquida le vamos a dar más hidratación a nuestro jabón. No es que nuestro jabón sea malo, pero va a ser una base de jabón normal. A mí me pasa que yo tengo a veces muchas incrustaciones, muchos adornitos que me sobran. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo dentro de una media, dentro de un calcetín de nylon y lo puedo usar todo junto. Pero no me deja la piel igual el jabón, solo jabón, que el jabón enriquecido con algo. No me lo deja igual. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un jabón hermosísimo de rosa mosqueta y arcilla y todo, pero le queremos poner un adorno? Entonces, yo no quiero que el adorno justo estropee la belleza cosmética del jabón en sí. Poniendo unas gotitas de glicerina, ya saben, máximo 1 gramo, pero no es necesario ni pesarlo. Ponen unas gotitas. Si saben más o menos que 5 o 6 gotas puede ser 1 gramo, pues ponen 2 o 3. Eso va a dar un extra de hidratación que va a dejar la piel mucho más bonita. Entonces nos vamos a dedicar a hacer la decoración. Esperen que no veo por la arcilla. Nos vamos a hacer la decoración mientras que se enfría. Preparamos el jabón porque con uno puedo hacer 2 decoraciones porque la puedo cortar al medio y lo voy a poner. Esto es como un libro.
Entonces lo voy a poner mitad y después en el otro mitad. Entonces voy a hacer 2 jabones que pueden hacer un kit. ¿Cómo voy a hacerlo? Tengo un pincel, los pinceles que venden en las tiendas de los chinos. Voy a usar alcohol de 96 grados. Yo no sé, yo veo como oscuridad, pero no sé qué es lo que está dando. A ver, ahí que saqué este tarro. Ahí igual, no sé, tengo todas las mismas luces prendidas que siempre, pero es como que hoy veo oscuro. Entonces, déjenme ver la mica, ¿dónde quedó? Aquí. Con mica puedo hacer una pintura. Yo suelo hacer las pinturas igual aquí, pero la voy a hacer directamente en el molde. Cuidado porque a veces, siempre, si hacemos lo mismo, no importa, pero pueden quedar restos, ahí lo pueden ver, pueden quedar restos que no pasa nada. No pasa nada porque no es ni jabón, es como manchado, pero si ustedes quieren cambiar de diseño, es mejor hacerlo aparte, no directo en el molde. Eso era lo que quería comentarles. Pero como yo siempre hago con las mismas flores lo mismo, no pasa nada. Le voy poniendo en los recovecos. Katiuska dice, muchas gracias. Selena, 100 gramos de glicerina blanca, 1,5 gramos de rosas, 1 de aceite de almendras, medio gramo de maicena, 15 gotas de fragancia de rosas y una pizca de mica rosa, opcional. Está muy bien, está muy bien. Yo tengo todo menos la maicena aquí, pero yo creo que tengo todo. Pero me pueden dar otras fórmulas y eligen una con el hidroglicerinado de rosas, que era la que yo tenía, pero no sé qué pasó con ella. No era tan elaborada como la de Selena, pero está muy bien. Miren, ponemos así, pero no pinto todo, apenas le doy unos toques para que quede un poquito coloreado. ¿Cómo transformo la pintura? Con alcohol de 96 grados. Entonces ahí me va a quedar pintura. Y si yo la muevo, van a quedar como gotitas de pintura que se van a dispersar. Entonces, yo ya tengo aquí fundida mi base de glicerina. Voy a poner algo de mica, porque yo tenía mica. Esto ustedes piensan que es mica, pero no es mica, es un nacarante. El nacarante lo que hace es dar ese efecto nácar, como las ostras, pero va a dar un efecto nácar. No es una mica, pero da ese efecto tornasolado. Voy a agregar unas gotitas de glicerina. Yo tengo acá 50 gramos, así que voy a agregar 4 gotas. Estas gotas son grandes. Si quieren, podrían agregar también algo de aceites o algo, por lo menos para que tenga una hidratación. No va a ser extremadamente jabón, pero pueden ponerle algo. Voy a ponerle alcohol. Si yo utilizo el fli-fli, lo voy a dispersar por toda la mesa. Porque quiero hacer un color aquí. En realidad estoy haciendo con colores. Fíjense, esto me lo pinta bastante. Pero si yo quiero pintar todo un jabón con esto, sale muy caro. Esto es apenas un poquito para la glicerina. Lo voy a poner, pero no lo voy a poner por todos lados. Solo lo voy a pasar y lo voy a sacar. Puedo ponerle un poco de mi planta tintoria, porque las plantas tintorias también sirven para la glicerina, para irlo oscureciendo. Lo que yo quiero es hacerlo algo más oscuro. A ver si oscurece algo. Voy a ponerle este. Que este es un pigmento, por lo menos para que oscurezca algo más.
Esto hay que pasarlo por el microondas otra vez, un golpecito, porque si demoramos es lo que pasa. Voy a pasarlo. Este va bien todavía. Lo que yo voy a hacer con ese color que saqué es irle haciendo baños para que me quede como tornasolado. Voy a poner aquí. Lo pongo, pero le voy haciendo como baños. ¿Qué puedo hacer ahora? A ver, le damos un... Está casi líquido, pero le damos un toquecillo, aunque sea unos segunditos. Que lo tengo líquido, así lo sacamos, esto no. Esto que lo tengo líquido, para no desperdiciar, lo puedo poner en el blanco. Voy a poner fragancia, porque ya le puse glicerina. Lo que le hicimos fue un baño mínimo. Que los aceites esenciales también dan propiedades al jabón. Ahí está coloreando algo. Voy a darle una capita de blanco. Estoy haciendo la decoración. Y lo vuelco. Entonces me van a quedar diferentes matices para poder hacer una rosa. Esto lo puedo volver a poner. Y lo puedo volcar aquí, que me van a quedar gamas diferentes. En realidad es poner, sacar, poner, sacar. Puedo ponerles mica, pasarle dorado. Ahí estoy y ya lo relleno todo. Me ha sobrado muy poquito. A ver, aquí tengo otro. Pero ven, va quedando todo como salpicado porque fui haciendo unas combinaciones. Lo vamos a hacer normal, sin dorado. Es como para verterlo, no tiene nada. Esto mismo también se puede sacar. Guarden todo lo que tengan en tuppers. Lo guardan y luego podemos hacer otro tipo de cosas con esto mismo. Sí, yo lo dejo aquí para sacarlo. Vamos a preparar el jabón. Era como para depositarlo, no pasa nada. Vamos a cortar y vamos a preparar el jabón. Si la incrustación no está lista cuando yo termino el jabón, no hay problema, espero a que se termine y con la pistola de silicona y con un cuchillo la puedo pegar. Entonces no es necesario, porque si yo la pego ahora porque la tengo lista o tengo un adorno antiguo, como está muy, o sea, está líquido, se me va a hundir. Entonces lo ideal es, ya empecé mi decoración, pero no la voy a pegar hasta que esté todo fresco, o sea, todo durito. Vamos a cortar y me van diciendo, porque me dijo Selena cuál hacíamos de segundo y nadie más me dijo ninguna otra cosa. Ya cuando terminemos el jabón, tenemos que elegir, y si solo mando Selena, va a ser la de Selena. La maicena es difícil de trabajar porque la maicena, ustedes saben de que se hacen los chalecos antibalas. Es una sustancia no newtoniana que cuando uno la presiona se hace muy dura y firme. Y cuando uno deja de ejercer presión,
se hace muy blanda. Entonces, ¿cómo vamos a integrar la maicena en caso que elegimos la fórmula de Selena? Muy suavemente y calentándola, podemos calentar la glicerina, pero la tenemos que tratar muy suave, porque si yo voy a revolver haciendo fuerza, la voy a hacer dura. Tiene que ser muy suave para que se mantenga fluida, porque si no, la maicena es imposible. Vamos a agarrar la jarrita, otra jarrita. Me estoy quedando ya sin jarritas, yo creo. Es que estas son extremadamente grandes para 100 gramitos, pero bueno, vamos a usar esta. O podemos usar esta que nos quedó, porque como en realidad no tenía nada, y le vamos a poner algo de mica rosa. ¿De qué color la quieren hacer? ¿La quieren hacer rosa o la quieren hacer blanca perlada? Yo la pondría blanca perlada. Le ponemos este nacarante. Díganme qué quieren ponerle, que va a tener un deje rosa porque la jarrita ya estaba. Voy a ponerles este porque como tiene retraso, yo pregunto algo, blanco perlado, dice Ami. Y yo sé que tiene retraso, por eso es que estoy ahí preguntando y esperando la respuesta. Ami, ¿puedes decirme una fórmula? Y Ami es miembro. Todas las personas, Eunice, Nelsi, todas las personas que salen en verde es porque son miembros del canal. Para hacerse miembros, que muchas personas me preguntan, lo que tienen que hacer es apretar en el botón unirse y es una suscripción de pago que ofrece YouTube. Solo tienen acceso a videos que yo subo y cuando hago los directos, que suelo hacerlo el primer jueves de cada mes, este jueves 3 de septiembre del 2026, 18:30 de Canarias, todos los miembros tienen la posibilidad, los que quieran, de unirse al directo y antes yo siempre les doy la posibilidad que me digan qué jabones necesitan para yo formularlos, explicarlos y hacerlos sin fallos. Esta semana ha sido un maratón y ya estoy un poco cansada porque también hay que hacer otras cosas. Entonces ya saben, los que quieran unirse como miembros, lo que tienen que hacer es al lado del nombre del canal suele decir unirse. Y ustedes tienen 3 tipos de suscripciones porque no, en el nivel 1 no pueden ver todos los videos. En el nivel 2 tampoco. En el nivel 3 sí ven todos. Depende del nivel, son los videos a los que pueden acceder. Entonces ya lo saben. Voy a pesar rápido el aceite de Rosa Mosqueta. Hoy estoy cansada, yo creo, porque fundí la glicerina y no pesé el aceite, pero había que pesar 1 gramo y 1 gramo de caolín, 1 gramo de Rosa Mosqueta y 1 gramo de caolín. Mientras que esto se enfría, no hay problema. Pero ya saben, cuando hagan las cosas tienen que estar concentradas y tienen que estar descansadas, porque es lo que pasa. Ya cuando uno está cansado, ya se empieza a equivocar. Así que Ami, Eunice, Nelsi, al menos los que yo veo, yo sé que hay muchos más. El jueves voy a hacer otro directo con ustedes, solo con ustedes, que tengo 50 miembros, por lo menos hasta antes de empezar el directo, capaz que se une alguien más. Y bueno, ya me van poniendo, a ver si mañana pongo algo para que empiece a surgir la conversación y me digan lo que ustedes necesitan. Voy a poner 1 gramo que me han pedido. Tienen en los directos, todos los niveles tienen acceso a los directos y los directos suelen ser largos. Hicimos en el último directo, creo que fue en el último directo, hicimos jabones energéticos que estuvimos trabajando con Romero, no sé si se acuerdan o si los han visto. Ginita dice, Verónica, muchas gracias por enseñarnos a corregir algún detalle que nos sucede con el jabón. Eso no nos los enseñan. No,
Ustedes si ven videos en YouTube ven todos los jabones preciosos, pero hay jabones que a veces necesitan, es como cualquier trabajo. Si ustedes son pasteleros y hacen una torta y se les quema abajo, le sacan el trozo, pero nadie tira la torta y la hace de vuelta. Es lo mismo. Aquí la vida van surgiendo cosas y uno las tiene que arreglar, pero no es todo color de rosa. Ahí está el artesano que sabe. Yo no iba a tirar todo lo que iba a tirar, entonces el artesano dice, vamos a solucionarlo. La calculadora, porque yo me quedé pensando y ahora cuando termine voy a ir a calcular a ver los gramos que faltan de una cosa. La calculadora da un pronóstico. Si nosotros hubiéramos puesto otros aceites, daba otro pronóstico. Habría que ver el pronóstico, pero no se hace jabón si no tiene, es como los que yo les dije, el autobús con los pasajeros. Nosotros, en realidad, grasa no nos falta. No nos falta grasa, porque yo puse prácticamente, o sea, le puse un buen sobreengrasado. No va a quedar mal el jabón. Igual no queda sobreengrasado de 8, pero puede quedar de 4 o puede quedar, habría que ver por las cantidades. Porque a veces esa fórmula yo la había hecho, por ejemplo, con aceite de almendras y yo dije, ¿qué pasa si lo saco? Y no pasaba nada, no alteraba nada. Entonces dije, voy a sacarle el aceite de almendras para que sea más económico y porque Leticia es muy alérgica a las almendras. Entonces yo digo, para que ella lo pueda hacer. O sea, de que en algunas ocasiones hay que pasar siempre por la calculadora, pero en algunas ocasiones se puede cambiar y no hay ningún inconveniente. Yo vi que el jabón quedó, pero yo luego pongo en la calculadora qué fue exacto lo que hicimos. De todas maneras, si la quieren replicar, repliquen lo que yo di para copiar, no lo que yo hice. Y yo voy a hacerlo de vuelta porque ese jabón me encanta. Aunque me dé una pena tener que comprar más rosa mosqueta porque no tengo más. Pero ese jabón es muy bonito. Y el coco le da burbuja. O sea que burbuja sí le va a faltar. También lo que pasa es que el fallo no es que falte coco, el fallo es que tiene mucho karité, porque si no, eso se hace como lo hice yo y se le agregaba el coco. Ya tenemos todo, ya tenemos todo. Era 100 gramos de base de glicerina, 1 gramo de rosa mosqueta, 1 gramo de kaolín y voy a poner de 10 a 15 gotas de mica, 10 a 15 gotas de fragancia de rosas. Y le puse la mica, le puse no es mica, es un perlante. Lo voy a verter. Y parece que Selena es la única que me ha dado la fórmula. Ahí lo que salta es que se había empezado a secar la glicerina. Por eso es que salían esas pelotitas. Esas pelotitas son trocitos, miren, aquí quedó una. Es de glicerina que ya se estaba solidificando en las paredes. Digo porque no tenía ningún grumo la arcilla. Vamos a ponerlo aquí. Y ya saben, el lunes 6:30, en un ratito con Verónica, porque hay muchas posibilidades para que puedan vender, por ejemplo, en Amazon, en Etsy, inclusive AliExpress está dejando poner tiendas a las personas. Cuando uno quiere comprar en AliExpress, no necesariamente le está comprando a un chino, igual le está comprando a una persona que está en otro país. AliExpress está dejando poner tiendas, entonces les voy a explicar eso, porque habrá muchas personas que quieren vender y no quieren ir a un mercado o algo, entonces hay posibilidades infinitas para vender cosas. Y si quieren hacer velas, wax melts, fanales y todo eso, no tienen ningún problema con regulación cosmética. Eso lo pueden mandar a cualquier parte del mundo. Yo hasta estoy pensando poner una tienda en Amazon para vender solo esas cosas.
uno de manzanilla, me dice. Pero Eunice me da ideas. ¿Tú quieres jabones de manzanilla para el directo o ahora me estás dando la fórmula? Porque yo dije, denme la segunda fórmula, el segundo jabón. Ya me dio Selena, pero claro, Selena siempre participa y Selena siempre da las fórmulas y las da muy bien, pero tenemos que escuchar a otro a ver si todos están prestando atención. Que me están mirando 639 y solo Eunice y Selena están conversando conmigo. Yo creo, Eunice, que estás diferida, porque ya terminé y me estás diciendo el color. Bueno, vamos a hacer la fórmula. Voy a agarrar la maicena. A ver esto si está... Ahora cuando terminemos esta, seguro podemos pegar la incrustación de esta. Vamos a esperar. Esta yo creo que se secó, pero esto era un adorno. Y vamos a sacar un poco esto. Me tiran besitos. Se matarán de la risa conmigo. Voy a agarrar la maicena porque me puso una tarea que no tengo la maicena aquí. Yo, bueno, tenía el bidón de arroz, pero no la tengo acá tampoco. Tengo muchas cosas, pero me falta. Voy a agarrar la maicena y ya tengo todo. Ya la tengo aquí. Ya tenemos maicena. Entonces, vamos a hacer la de Selena. 100 gramos de base de glicerina blanca, 1,5 gramos de hidroglicerinado de rosas. Vamos a ir pesando, así no se me olvida. Vamos a pesar. Tenemos 1,5 gramos de hidroglicerinado de rosas. A ver, Eunice, si vio el video y me dice las propiedades, Eunice, o Ami, o Blanca, o Teresa, lo que esperen, déjenme ver el hidroglicerinado. Yo creo que reconocerán esto. El hidroglicerinado de rosas, voy a bajar más la luz. Yo creo que ahí se va a ver mejor. El hidroglicerinado de rosas del video. El hidroglicerinado se hizo en enero, 14 de enero del 2026 y está perfecto. Tienen el video. Mirna me dice 1 gramo de macerado rosa, 1 de rosa mosqueta, 1 de kaolín y 10 gotas de fragancia. Muy bien está. 1 de macerado de rosa, 1 de rosa mosqueta, 1 de kaolín. Muy bien. Vamos a, elijan, ¿cuál les gusta? ¿El de Mirna o el de Selena? Porque yo había traído la maicena. El de Selena, si lo quieren copiar y sacar captura, está muy bien. Este es el hidroglicerinado. Yo les dije que hicieran una con el hidroglicerinado. Miren el color que tiene y no se imaginan el aroma. Tiene un aroma riquísimo. Parece, no sé, parece como si fuera una mermelada, pero es líquida. Por eso les digo que es el alma de las flores. Es el alma de las flores. Teresa, muchas gracias por enseñarnos. Y gracias por estar ustedes ahí. Luz dice el de maicena. Teresa es principiante. Teresa, mira, voy a explicar todo de vuelta los principios de cómo vamos a hacer el jabón. Este se está enfriando. Este es el que yo hice. El que dice Mirna está muy bien, ¿eh? El que dice Mirna también está muy bien. Pueden copiarlo y ya tienen otro. Está muy bien. El de maicena tiene una dificultad que me gustaría que la vieran porque es trabajar la maicena. Ya que hoy es un día de desastre, es lo que falta, que la maicena se apelmace toda. Pero bueno, es mejor que me pase a mí para que ustedes aprendan. Le voy a explicar a Teresa y a todos. Dice, no señora, la pregunta es la maicena que aporta. Ah,
La maicena aporta una suavidad bárbara. Imagínense, la maicena tiene muchísimas propiedades. Tienen un video, es altamente calmante. Tienen un video que es jabón de maicena. Ese jabón yo se lo hice para mi hija. Cuando las personas tienen muchísimas reacciones alérgicas, una de las cosas que curan, que calman la piel, es la maicena. Por eso es un jabón altamente calmante. Cuando Selena lo combina, voy a ver la fórmula, con el hidroglicerinado de rosas, suele ser regenerador de la piel, calmante. El aceite de almendras va a aportar elasticidad y la fragancia, bueno, si usamos el aceite esencial de rosas también va a aportar muchísimas propiedades, pero en realidad por los aditivos, el que hizo Selena es la maicena calmante, hidratante y regenerador. Sería un jabón así por lo que tiene. La maicena es altamente, es como una arcilla, es como un talco. Ustedes, por ejemplo, cuando tienen rosaduras, los bebés, porque les repara también, cuando los bebés usan mucho tiempo el pañal y se les pone muy rojo toda la zona del pañal, la maicena es muy curativa. Entonces, la maicena nos va a aportar una propiedad curativa, no como la avena, porque la avena tiene otras propiedades, pero la maicena es una seda, la maicena es una maravilla. Lo que pasa es que es difícil de trabajar por la condición que si la aprieto se hace piedra y si la trabajo despacito y le voy dando un poquito de calor, la puedo mantener líquida. Porque si se hace piedra, voy a hacer grumos, me van a quedar mal. Entonces es eso, pero esas son las propiedades de la maicena. Y el que hizo, creo que se me fue, el que hizo Mirna, que puso macerado de rosa, el de rosa mosqueta y caolín. También Mirna hizo un jabón muy fino, porque hizo con el macerado de rosas, combinó el macerado de rosas con el aceite esencial de rosas, la rosa mosqueta, que es altamente regeneradora. Y esperen, porque se me va moviendo, entonces no lo veo. Mirna, ya lo tengo pinchadito aquí. 1 gramo de macerado de rosa, 1 gramo de rosa mosqueta y 1 gramo de arcilla kaolín. La arcilla kaolín es la versión fina y elegante y la más exitosa de la maicena, porque cumple más o menos la misma función. Aparte, tanto la maicena como la kaolín van a ser fijadores de aroma, pero la arcilla kaolín es la arcilla más elegante, la pueden usar los bebés también. Y con el rosa mosqueta, altamente regenerador y no sé qué más, y altamente regenerador también el aceite el hidrolicerinado de rosas. También las rosas combinan muchísimo por las propiedades con los geranios. Ahí viene, bueno, Elsa dice, nos atufa la suavidad. No entiendo, pero si se aburren se pueden ir, no hay ningún problema. Después dice, Ayarizan, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Primera vez que estoy viendo en vivo y he visto tus videos. Estoy encantada y he aprendido mucho con los jabones. Me alegro muchísimo. Anarizan se llama. Pues muchas gracias. Entonces, si tuviéramos más tiempo, podríamos hacer los dos, porque solo me mandaron 2. Pero como ya tenemos la maicena, no es favoritismo ni nada, ya tenemos la maicena. El otro tenía arcilla kaolín y la maicena es difícil. Yo seguiría con la maicena, que fue lo que ya trajimos. Pero pueden copiarle lo que puso Mirna, que está perfecto. ¿Qué aromas son las fragancias que puso? Yo puse rosa. Es Ayari, es Ayari. Es que, ¿sabes qué? Se sale todo junto. Ayari Sans 9204. Es Ayari. Sí, bueno, voy a hacer este. Ah, y le estaba explicando a Teresa, que me dijo que era principiante. Cuando calculamos 100 gramos de glicerina,
tenemos que poner algunos aditivos para enriquecer nuestra base de glicerina. Entonces, lo que yo suelo poner son aceites o mantecas. Dentro de los aceites suelo preferir aceites ligeros, como aceite de almendras, aceite de arroz. Yo compro variedad, pero de frascos muy pequeñitos, porque no compro 1 litro de cada. Yo voy comprando poquito, porque nosotros vamos a poner poquita cantidad para enriquecer nuestros 100 gramos. Estos son 100 gramos. Manzanilla con hidroglicerinado, con romero, hidroglicerinado de manzanilla. Eso se los preparo para el vivo del jueves. Entonces, Teresa, y los nuevos. Entonces, 100 gramos de base de glicerina lo vamos a enriquecer con aceites o mantecas. Como los aceites o las mantecas me pueden ablandar el jabón, yo no quiero desarmarlo, ni quiero que sude, ni quiero nada. Entonces, básicamente voy a poner 1 gramo o 1,5 gramos prácticamente en todas las formulaciones. Entonces, igual puedo poner más si no quisiera poner otras cosas, pero vamos a poner entre 1 gramo y 1,5 gramos, más o menos, para tener una idea. Porque esto van a ser mis porcentajes. Yo puedo poner un 4%, un 5%, un 6% o un 3%. Hay mucha gente que prefiere en 3%, en 4%, porque menos va a ser mejor. Entonces, si yo quiero formular a un 4%, tengo que poner 4 gramos en total de aditivos para mis 100 gramos. Entonces, los puedo repartir entre aceites en hidroglicerinados, que son macerados en agua y glicerina para sacar propiedades. En este caso vamos a sacar propiedades de la rosa, que ya lo hicimos, tenemos un video de este. Y Anillán también es principiante, entonces que preste atención que yo le explico. Entonces, hidroglicerinado, porque la glicerina tiene la propiedad de tener una molécula tan pequeñita que penetra las capas superficiales de la piel. Y a su vez los aceites me van a sellar y van a permitir que esa hidratación que tengo no se escape. Entonces, ¿qué cantidad puedo poner? También podemos pensar entre 1 a 1,5 gramos. Esto es aproximadamente, depende de cada situación, puedo poner más o menos, pero como mi enemigo número 1 son los líquidos, esto lo trato de controlar mucho. No puedo poner y poner y poner, porque me va a sudar. Y no solo me va a sudar, sino que se me va a ablandar el jabón. O puedo matar la espuma. Un jabón casi sin espuma no es bonito, aunque la espuma no limpie. Las personas quieren espuma y quieren aroma. Entonces, ¿cómo voy a poner mis aditivos? Puedo poner algo que sea exfoliante o que sea alguna arcilla, que es totalmente lo opuesto al exfoliante. Porque las arcillas o la maicena, hay personas que dicen, yo no tengo dinero para comprar arcilla, puede poner maicena, que no es exactamente igual, pero estaría dentro de la misma categoría económica, con muy buenas propiedades, y la textura y cómo se va a trabajar va a ser igual, aunque esta es un poquito más complicada, pero pueden poner exfoliantes o arcillas. Esto es como para darle hasta color y esa textura, porque tanto la maicena como la arcilla me va a dar esa suavidad extrema. Es como un talco, es como una harina que se me va a resbalar combinándose con las mantecas o con los aceites. Básicamente es así. ¿Cuánto pongo de todo esto? Si yo quiero formular al 4% y acá pongo 1,5 y 1,5, me queda 1 gramo. Pero, ojo, ahí están las variaciones. Igual yo puedo poner 1 gramo de arcilla, pero yo no pondría 1 gramo de exfoliante, pondría medio, porque los exfoliantes pueden ser cáscaras de naranja, por ejemplo, molidas y secas, o pueden ser cáscaras de aguacate o cáscaras de cebolla
que también hicimos jabones con eso. Pueden ser muchas cosas que a la larga pueden tapar cañerías y también pueden rayar la piel. Entonces yo quiero que exfolie, pero al final, si lo sobrecargo, entonces del 1 al 1,5 es relativo, depende, es un poquito a criterio. Si yo quisiera poner arcilla o si yo quisiera poner maicena, pues puedo poner 1 gramo, pero si yo quiero poner exfoliante, tengo que pensar. Yo no quiero que me raye como un rallador, quiero unos puntitos locos. Entonces pongo medio gramo. Voy haciendo así, pero yo si sé que quiero hacerlo al 4, no me puedo pasar de 4 gramos en total. Por eso yo peso en estas cositas pequeñas, con una balanza pequeñita de precisión. ¿Sí? Y me dice mi arcilla rosa, estas balanzas de precisión que las pueden comprar en AliExpress, porque las balanzas de cocina, pesos tan pequeñitos, no agarra. Si ustedes que están empezando tienen que ir viendo cuando yo pongo, es más o menos 1/4 de cucharita. No, en cosmética no se trabaja con cucharas de cocina, a menos que quieran decorar un jabón. Estas son las cucharas de cosmética. Tienen este tamaño, estas son. Esto significa 4 de esta es una de té. Miren, miren, yo veo personas que hacen jabones y ponen una de avena. Imagínense, el que ha visto los videos, yo pongo 2 de esta. No tienen nada que ver. Si ustedes miden con cuchara, desbalancean el jabón. Salen jabones mal. Los jabones tienen que tener poquita cantidad. Por eso lo bueno es o trabajar con estas cucharitas como para tener una idea. Pongo 2 de esta o 3. Esto es como para hacer comidita de muñecas. Es pequeñita, pequeñita. Miren lo pequeñita que es. Y esto, si lo pueden comprar, puede empezar bien. Pero si no, son cucharitas pequeñitas o palitos. Pueden usar esos palitos de lado o la parte de atrás de la cuchara, porque la parte de atrás de la cuchara es mucho más cerca la medida que esto. Miren esto. Yo veo personas que hacen jabones y ponen de esto cantidad. Esto es para decorar, para hacer decoraciones, pero no para hacer jabón con esto. Quedan mal, ya les digo, quedan mal. A ver si hay alguna pregunta. Entonces, yo mandé la mía con la harina de arroz. También, vale, voy a mirar. No vi la tuya. Aquí, 100 gramos de glicerina blanca, 1 gramo de rosa mosqueta, 1 gramo de arroz coreano sin fragancia. Esa está perfecta. Esa está perfecta. El arroz tiene la propiedad de despigmentar, que hoy me pidieron, no sé quién fue, no sé si fue a mí o igual estoy confundida con otra persona que me dijo un jabón despigmentante o se llama Claudia, no me acuerdo. Y yo tengo una lista de reproducción y pongo despigmentante y hay cantidad de jabones. Pero los jabones de arroz despigmentan muchísimo. Yo me compré almidón de arroz en el herbolario que sale 3 euros, una cosa así. Y voy a hacer jabones con eso, que es almidón de arroz. Porque lo que más despigmenta no es el arroz en sí, sino el almidón que tiene. Entonces, podemos hacer con las propiedades unos jabones preciosos con el almidón. Y hay muchos videos, yo no lo hice, de otra gente en donde sacan el almidón en casa. Creo que hierven el arroz y lo van dejando secar y sacan con el agua del arroz, sacan el almidón. Yo no lo hice, pero lo hace mucha gente. Voy a hacer mía. Me gusta, se ve hermoso. Este ya está terminado. Ahora vamos a pegar. Por eso también les estaba hablando, porque ahora podemos pegarlo y ya lo vamos a terminar. Pero vamos a hacer el de maicena. Hacemos el de maicena rápido, porque ya está por venir mi hija. Vamos a hacerlo. Voy a cortar primero los 100 gramos. Miren. El que tenga cosas que hacer o no le guste o algo se puede ir, no hay problema. Yo lo hago para el que necesite, quiera aprender y le gusta. El que no le gusta se puede ir, yo no obligo a nadie.
A ver, cortamos los 100 gramos. Recuerden que siempre se corta pequeñito y parejo para que funda parejo y no se sobrecaliente. Esperen que está duro. Hola Celia, un besito. Celia debe estar en Acapulco con calor, me imagino. Déjenme ver las... Si tengo aquí... Que dice las cremas para Acapulco. Voy a ponerlo aquí. Dice Elsa, es de gran ayuda su aporte porque yo soy principiante. Practiqué con un jabón, pero me sudó. El secreto para que no sude es no sobrecalentar la base y no cargarla de aditivos. No cargarla de aditivos. Tienen que poner poco. No se puede poner agua, no se puede poner nada que tenga líquidos. Nosotros ponemos cositas que tienen glicerina y agua, pero en cantidades moderadas, moderadas. Mucho calor, dice Celia. Aquí ya está bajando un poco la temperatura, pero sí sigue haciendo calor. Déjenme, voy a buscar la que había puesto Selena. Tenía 100 gramos de glicerina blanca, ya la tengo. 1,5 de hidroglicerinado de rosas, 1 de aceite y medio de maicena. Vale, 1,5. Yo el canal lo hago para toda esa gente que quiere aprender, que no puede pagar cursos. El que puede pagar cursos me parece perfecto, pero hay muchísima gente que necesita y no puede. Entonces yo le enseño a esa gente y bueno, a ver, 1 de aceite de almendras. Vamos a ver. Aquí. Y de maicena, yo creo que lo vamos a tener fácil porque puso poquito de maicena. Voy a poner primero la maicena porque puso medio de maicena. Lo vamos a tener fácil para integrar. Y me falta el 1. Esto lo pueden copiar y lo pueden replicar porque está muy bien hecho. Y todos los días que hagamos directos o cosas así, yo les pongo un ejercicio y ustedes me dan una que yo creo que les encanta porque ustedes me dan la idea y yo se los hago. Y después yo lo uso. Ya tenemos, miren, medio. Miren lo que pusimos, medio. No es una cucharita. Y ahora voy a poner el medio. El medio no, 1 de almendras. Esto para no... Pues ahí 1. ¿Cómo lo tengo que batir? Lentamente, con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado porque esto, si no se hace piedra, pero ella me dio la facilidad de poner poquita cantidad. Si aprieto se hace piedra, si lo acaricio se hace blandito. Entonces, si veo que se me hace indomable, le puedo dar un toquecito de calor. Ya le pusimos el hidroglicerinado de rosas, por eso tiene ese color. También los hidroglicerinados y todo. ¿Ven? Si yo lo voy acariciando, lo tengo líquido. Pero si yo lo aprieto, se me hace pelotita. Entonces tengo que dispersarlo y disolverlo muy suavemente. Este jabón me encantó. También me gustó mucho el de Ami y el de Mirna. Y la próxima vez quiero ver más jabones que me digan. Así podemos elegir con más libertad. Ya tenemos todo. Le ponemos el ¿le ponemos algún color o lo dejamos así? Porque va a quedar así. Esa va a ser la base. Voy a ver si hay mensaje. No.
Voy a ir calentando entonces. Igual lo dejamos así, que va a quedar como un beige. Y como estoy usando la jarra que está sucia, igual tiene algo de mica. Porque aquí ya son las 11. Un segundito. Mira, Fer. ¿Ven? Ornella, que no venía para acá, iba directo al aeropuerto. Oh. Sí, sí, no, pero porque ella me dijo que iba a ir a la casa no sé de quién. Yo digo, pero son las 11 y no vino la niña. Ah, no, son las 10. Es que miré y pensé que eran las 11. Sí, se va en taxi. Es que miré la hora, yo la espero a mi hija a las 10. Y yo digo, son las 11 y no vino la niña. Pero no, miré mal la hora. Así que bueno, ya vamos terminando. Vamos a ver cómo queda, cómo lo integramos. Antes de verter en el molde para poderlo mover, voy a sacar este. Miren qué bonito que quedó. Es como un libro. Y ahora le vamos a pegar, esto lo vamos a arreglar todo. Le vamos a pegar la flor, pero ya lo saqué. Y Teresa y también Ayari, siempre tenemos que agregar alcohol en Fli, el de 96 grados, para eliminar las burbujas, para que no quede feo. Y ahora solo me falta agregarle el aceite esencial o la fragancia. Podemos agregar fragancia, pero como queremos jabones, miren, si yo lo trabajo muy lentamente, es una maravilla como cae la maicena, pero si yo lo aprieto, igual se me hace una pelotita. Mira. Lo voy sacando. Y va quedando como un color marrón. Dice sí color. Le pongo un color porque miren, entre los aceites y todo queda como un beige. Queda como un beige. Le podemos poner el nacarante. Déjenme ver dónde está. Vamos como con retraso. Otra cosa importante, tanto para los saponificados como para estos, cuando quieren proteger los aceites, pueden agregar vitamina E, que podríamos haberle puesto a los aceites del saponificado vitamina E. Déjenme ver el nacarante. Bueno, le ponemos un poquito de rosa. No sé qué hice con el nacarante. Aquí. Le voy a echar alcohol. El Salvador, Centroamérica, son las 2:55 de la tarde. Claro. Por eso es difícil saber a qué hora exacto. Porque yo les digo 6:30 de Canarias. Yo estoy en las Islas Canarias, que pertenece a España, pero tienen que mirar horario de las Islas Canarias. Entonces ahí ya saben la diferencia de hora, porque yo no sé dónde están todos. Dice, gracias, formulé solo guiándome con los conocimientos entregados. Aún no emprendo, solo llenándome de conocimientos. Pero Selena, mira Selena, estoy haciendo tu jabón y después lo puedes hacer tú, porque este jabón está muy bueno. Ya cuando me lo estrene, voy a decir el jabón que me hizo Selene. Está muy bien. Lo que tienes que tener en cuenta que el hidroglicerinado tiene color, igual le pusiste mucho porque aunque le ponga mica, me queda coloreado. Y es por el hidroglicerinado. Todo lo tienen que observar. Si a ustedes les gusta el color, no pasa nada. Pero si ustedes quieren otro, porque yo le eché mica, pero como que no la tapa. Miren el color que tiene el hidroglicerinado. ¿Ven? Este color. Yo no me acuerdo si le habíamos echado fragancia. Creo que no. Aceites esenciales.
a mí me encanta explicarles. Ha quedado como un beige, ha quedado muy bien y tiene maicena. Esto es muy bueno. Y si han hecho el cuaderno como yo les dije, ha quedado muy bonito. Y miren el color, qué bonito. Es un color, bueno, le pusimos algo de mica, pero es bastante natural. Le puse casi nada, un perladito. Y les voy a enseñar, y ya terminamos, que ya debe estar por venir la niña. Les voy a enseñar a pegar nuestra flor. Vamos a ver cómo nos quedó. Esta es la que decoramos, porque la otra era para tirar el resto, para que no quedara en la olla. Ha quedado muy bonita. ¿Cómo realzamos el dorado? Poniéndole el pincel que me quedó sucio de cuando puse, lo resalto. Porque creo que fue ayer o el otro día que dijeron con la glicerina blanca y la mica queda beige. Entonces tengo que resaltarlo un poquito. Miren, quedó precioso. Y eso que le pusimos, eso que le, pero miren, quedó bien como una, no se nota, hoy tengo yo creo que mala luz, a ver si quedó bien como tornasolado. Las esencias tienen que ser a base de aceite o también se pueden usar las líquidas que no son de aceite. Todo es a base de aceite, ¿eh? Todo, habría que mirarlas. Cuando yo las compro dicen esencia aromática para jabón de glicerina. Estas sirven para jabón de glicerina, para saponificado y sirven también para velas, pero tienen grado cosmético. Los aceites esenciales son a base de aceites. No puede haber nada a base de agua, nada, a excepción de los hidroglicerinados que los hacemos nosotros con controlado. Miren, voy a cortar esto al medio. El otro igual quedó más pequeñito. El otro igual quedó más pequeñito, pero no le hicimos nada. Este era, este quedó más rosita. Este puse el resto ahí, pero claro, tenía algún dorado, le podemos poner algún dorado. ¿Cuál les gusta más, este o el otro? Tenemos que poner uno, si no va a quedar demasiado florido. Hola, soy de Colombia. Me encantan tus videos y he aprendido mucho. Explicas muy bien. Muchas gracias, Ani. Elsa, muy bonita. Elsa, ¿cuál quieres que pongamos? Esto sirve hasta para comuniones y para... Miren. Ah, vale. Ya llegó. Yo les doy la posibilidad de que me digan, que me vayan combinando. ¿Cuál les gusta más para pegar uno? La rosa, son las dos rosas, pero esta, la rosita, ¿les gustó más? La pálida me gusta más. Vale, pegamos esta. De todas maneras, son muestras lo que estamos haciendo para aprender cómo se va a pegar. Es un librito. A ver, porque también vi que pegan dobles o pegan uno. Puedo pegar dos para que ustedes aprendan cómo se pega, porque este jabón lo voy a dejar para mí. A mí no me importa el diseño. Déjenme ver la pistola, porque necesitamos la pistola de calor. Aquí.
¿Qué voy a hacer? Esto presten atención. Yo tengo dos piezas porque aquí puedo poner una. Igual estos se pueden poner aquí. Pero como esto está líquido todavía, si yo la pongo se hunde. Vamos a ver. Igual no. Tendría, porque tenemos dos posibilidades. Este que está medio medio y este que ya está frío. Entonces lo voy a hacer con mucho cuidado, pero se me puede estropear. En realidad no lo estoy ni cortando. Pero yo creo que cuando lo ponga se va a hundir, para que ustedes vean que es mejor hacerlo así. Voy a poner esto y voy a depositar esta. Pero ya les digo que esto no va a pegar. Esto está, miren, no va a pegar. Si lo hacemos en capas, ponemos un poquito y después ponemos y se solidifica y después pongo otro poco y lo pongo, me va a quedar sumergido, me va a quedar encapsulado y me va a quedar bien, pero lo tendría que hacer en dos partes. Esto, ¿cómo lo puedo arreglar? Que digo, ay, ya sé que tropeó, es que esto no pega, porque no le puedo hacer las rayas. A ver si le puedo hacer las rayas ahí, al menos sacar esto, pero hacer esto es un poco lotería, porque puede quedar el diseño feo. Entonces, si ustedes tienen encargos y quedan feos, es mucho mejor tenerlos hechos y pegarlos. A ver si le tengo que hacer rayas también para que agarre, es como para que se encastre. Y lo pego. Pero me parece que tampoco sirve. O sea, este sistema, como yo no lo rellene por la mitad y hago una base y lo llene, no me va a pegar. ¿Ven? Esto no me está pegando. Voy a tener que esperar a que esté así para pegarlo. Así que lo dejamos y cuando esté listo yo lo pego. ¿Qué pasa cuando yo lo pego aquí? Primero, le voy a hacer rayas. Miren, rayas. Es bien para que se agarre. Y por el otro lado, también le voy a hacer rayas para que se me agarre. Más o menos que cubra todo. El alcohol es mi pegamento, pero como yo quiero que esto se funda algo, igual se hace con las velas lo mismo, le voy a tener que dar calor con la pistola de calor. Si yo le echo alcohol ahora, el calor me va a evaporar el alcohol. Entonces estoy gastando alcohol y en realidad cuando lo voy a pegar no va a tener alcohol. Entonces voy a darle calor, pero un toquecito, para que apenas funda. A este también. Apenas. El pegamento va a ser el alcohol. Y aprieto. No, no quedó pegado porque le tengo que dar más pistola. Lo hacemos más adentro y más pistola. Ahí sí. Ya tenía alcohol, yo creo que había mucho alcohol. Y si se sale un poquito lo prolijamos. Ahora sí pegó. Ahora sí pegó. Ay, esperen que no se ve. Ahora sí pegó. Está pegado. No se va a despegar. Tienen que hacerle profundo, un poquito profundo, alcohol. Cuando yo lo di vuelta por primera vez tenía mucho alcohol y no había pegado. Tienen que fundirlo. La otra opción, como les digo, es
completar la mitad, pero trabajarían doble, tendrían que hacer, lo mejor es pegarlo así, o hacer la mitad, lo ponen y completan, o ahora mismo preparan una capa, porque ahora ya está firme, y lo completan. Voy a ver si se puede pegar, lo que pasa es que no lo vamos a poder dar vuelta. Ya lo tenemos medio firme. Pero tienen que hacerlo profundo, porque si no, no va a pegar. Esto una vez pega, ya no se va a despegar. Lo hice al revés, porque ahora vamos a evaporar el alcohol. Ahí. Igual podemos fundir un poco todo. Fundimos un poco todo para que quede bien parejito, bien bonito. Y ahora le echamos el alcohol. Cuidado porque el alcohol también enfría de golpe. Hundo para que se pegue. ¿Qué se hace también? Bueno, se le puede dar una capa, pero si ustedes donde se esconde lo rompen, porque por debajo está fresco todavía. Entonces sacan a la superficie y esta capita que está haciendo un efecto feo, pero ya les digo, queda mucho mejor terminado haciéndolo así, que tomándose el trabajo y esperando a que enfríe. Es mucho más trabajo y no queda tan bien. Voy a darle más calor. Es mucho mejor hacerlo así, ¿eh? Porque también calentando van alterando propiedades. Reciben mucho menos calor hacerlo de la otra forma. Ahí yo creo que ahí quedó bien. Pero quedó con un efecto, no sé. A ver ahí. Para sacarle la telita esta. Ahí quedó bien. Aquí. Ahí sí quedó bien. Hay que romper unas burbujitas ahí. El que tiene más color me dijo Elsa. Bueno, pero ya. Pues este ya lo tienen pegado. Dice, ortigas. Sí, más adelante puedo formular algo. Con tanta lluvia aquí en Chile ya comenzaron a crecer. Las ortigas dan muchísima alergia. Yo no haría nada de ortiga. Las ortigas son extremadamente, habrá personas que no tienen alergia, pero eviten hacer cosas que den muchísima alergia a las personas porque pueden ponerse en problema. Pero bueno, puedo decirte a ti sola cómo puedes hacerlo, pero yo no lo haría al aire porque ya les digo, dan unas reacciones alérgicas muy grandes las ortigas. Bueno, voy a levantar la cámara. Déjenme ver. Voy a ver el jabón cómo está. El jabón para haber sido accidentado. Ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. Ya se ve el rosa pálido, ¿ven? Al menos aprendimos a hacer el color. Yo veo hoy, no sé, veo todo súper mal de luz, pero ven, hay un rosa pálido. Tiene rosa y verde. Y no se nota. Yo no sé si ven bien. Yo veo como sombras oscuras. Miren este cómo ha quedado. Yo no sé, este sí. Bueno, no está todavía para desmoldar. Pero se puede tocar sin problema este, ¿eh?
Huele muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me voy a enjuagar. Aquí toqué el otro también para ver cómo estaba. A mí me encanta tocarlos. Bueno, voy a levantarles. Elsa dice, quedó muy bien. Pues muchas gracias, Elsa. Voy a levantar la cámara. No se asusten. Esperen. A ver ahí. Ya me voy a sacar las gafas. Bueno, un besito muy grande. No sé si hay algún mensaje. Un besito muy grande. Ya viene la niña que hay que llevarla al aeropuerto. Y nos vemos el lunes. Recuerden, un ratito con Verónica se llama El Canal, 18:30. Les voy a enseñar cómo pueden poner tiendas, cómo pueden vender algunas cosas online. No precisamente jabones de glicerina. Eso lo recomiendo más boca a boca o pequeños mercados, no al público online por las regulaciones cosméticas, pero velas, fanales, wax melts y inclusive vender, por ejemplo, los jabones saponificados, eso sí podrían hacerlo sin ningún problema. Sí, Mireia, un besito, muchas gracias. No veo sin gafas. Muchas gracias. Buenas noches. Ha quedado muy linda. Ah, la blusa. Bueno, no me he ensuciado con aceites. Los jabones igual me he equivocado, pero yo no me ensucié. Dice, gracias por los conocimientos y su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Le queda linda la blusa. Muchas gracias. Estoy combinada de leopardo y blusa. Muchas gracias. No pensé que se iban a fijar en la blusa, si estábamos haciendo los jabones. De los jabones no comentaron tanto como ahora. Muchas gracias, Ami. A ver, somos un equipo. No se olviden repasen el hidroglicerinado de rosas, tiene muy buenas propiedades. Todos los que quieren aprender pueden pasar por el canal, mirar todos los canales, es totalmente gratis. Yo no cobro, tampoco doy clases, solamente lo hago en abierto, son como talleres. Yo no soy profesora de esto, lo hago de buena voluntad, de corazón, porque tengo bastante experiencia haciéndolo. Y bueno, espero que mucha gente pueda aprender, pueda ganarse un dinerito extra que les viene bien ahora que empiezan en esta parte del mundo el cole y en el mundo en general ya empiezan las navidades dentro de poco, porque hay que primero conseguir clientes, hacer el mercado donde lo van a ofrecer, porque a partir de octubre empiezan a comprar todos los regalos y los saponificados se tienen que curar. También, si empiezan a invertir en aceites y en mantecas, es bueno que vean qué pasa si se equivocan. Porque, por ejemplo, Mari Carmen me ha dicho que no le da la traza y es todo tirado. Entonces, es bueno que pasen esas cosas para que ustedes digan, tiene que ser un negocio rentable, no puede ser de que practique y gaste y cómo lo arreglo. Así que es súper interesante qué es lo que pasa, porque es la vida real. Yo puedo hacer un video, lo edito y la parte de que se aceleró la traza la corto. Pero aquí se ve qué fue lo que pasó y cómo se solucionó, porque el jabón quedó bien. Yo luego lo corto y el lunes se los muestro. El de lavanda lo voy a refundir porque quedó extremadamente duro, porque yo quería cortarlo el miércoles. Si lo hubiera cortado a tiempo, recuerden que a veces no pueden esperar, es ahora. Yo quería cortarlo en directo porque es precioso cortar un jabón, pero no se pudo. Lo corté en el otro directo y ellas vieron, se quedaba enganchado, era una cosa horrible. Como no se puede sellar, no se puede hacer biseles ni nada, voy a hacer el refundido que se raya, es con agua, como hicimos aquí, pero con el 1,5 kg, para que ustedes vean qué pasa si se olvidan de un aditivo, si no les gusta, si no los venden, porque a veces pasa de que van un año entero a un mercado y llevan esos jabones y esos jabones no gustan o no los venden, entonces les pueden dar una lavada de cara y sacarlos vendiéndolos con otra forma o con otro color o con otro aroma o con, no sé, otra presentación. Entonces eso también lo voy a hacer todo el fin de semana. Así que bueno, el lunes 6:30 en un ratito con Verónica, y ya la semana que viene van a empezar a salir muchos videos
porque mañana voy a grabar muchísimo. Mi esposo va a trabajar de 7 de la mañana a 3 de la tarde y yo me voy a... Él empieza a trabajar a las 7, se va a 5 y media, pero yo creo que me levanto a las 8 para que cuando él venga ya tengo cantidad de videos y luego van a hacer editarlos. Voy a hacer en un ratito con Verónica la bruma textil de lavanda que combine con los jabones de lavanda que hicimos, porque la idea era que ustedes empezaran a vender cositas muy vendibles. Rosas, caléndula y lavanda es extremadamente vendible. Cualquier persona que le gusten los aromas, las flores, cualquier mujer, siempre esas son las 3 flores que les encanta. Y las combinaciones con los hidroglicerinados, macerados y todo es muy vendible. Si no quieren hacer saponificados, pueden hacer glicerina. Y si no, pueden hacer velas, wax melt, que hicimos cantidad. Yo les voy a mostrar las que hicimos porque creo que no vieron todos, que no vieron el final. Al principio yo les mostré. Hicimos esta de arena. Esto es muy barato de hacer. Esto lo pueden hacer y lo pueden vender. Esto no tiene ninguna regulación. También voy a hacerlos y las vamos a rellenar. Estos son los wax melts que hicimos de chocolate. Yo les puse un sello. Estos son los fanales que hicimos. Este es el que hicimos nosotros. El único fallo que yo le vi fue que pusimos el anís muy bajo. Cuando uno lo prende, si uno mira, hasta aquí está cubierto de base. Habría que haberlo puesto más grande para que se viera la sombra. Hoy es el último directo de estos. En el 3 de septiembre voy a hacer directos solo para miembros. Ahí vino mi hijo. ¿Quieres darle un besito? Estamos iguales, casualidad. Hola. Estoy con mis flores y estamos aquí con el niño. Qué bonitas, qué bonitas. Sí, estas son las flores. Cuando estábamos haciendo el directo, que ella puso, me regalaron flores. Y como se va a Madrid, yo tengo que cuidárselas. Tengo que cuidarle las flores. Sí, ya la puedes poner el... Sí. Sí, creo que se llama. La niña en un rato se va. Sí, ya terminamos. Así que bueno, lo que les decía de los fanales, el final, donde nosotros completamos, tendríamos que haberlo puesto un poquito más arriba, pero siempre es ensayo-error, siempre se hace una muestra y se corrige. Y yo luego voy a hacer más, que queden más bonitos. Lo probé a la oscuridad y queda hermosísimo. Ahora no se nota porque, claro, parece que no tuviera nada, pero quedan muy, muy, muy bonitos. Los waxmes y después las pequeñitas están ahí y los squishable. 3 de septiembre, directo solo para miembros a las 18:30 en este canal. El 31 de agosto, que es el lunes que viene, en un ratito con Verónica. Y como la culpable de que me mandó a estudiar y yo empiezo las clases, no sé cuándo, en septiembre, cuando ya empiece las clases, que voy a hacer algo relativo a contabilidad y finanzas también. Cuando empiece las clases y sepa los horarios, ya les voy diciendo, pero yo me la pasé súper bien esta semana, me encantó y voy a volver a hacerlo. No sé si este palizón porque ha sido terrible, pero por lo menos una vez por semana sí. Te voy a apagar la luz como los pollitos. Dice que me van a apagar la luz. Soy terrible. Ven, da un besito, Ornella. Aquí está, ella es mi hija, aunque no parezca. Aquí, mira, nos vemos aquí. Y se ve algo. Somos medias parecidas, ¿no? Muchas gracias. Aquí, hola Ornella, buen viaje. Sí, vine a trabajar y bueno, me cambié la camisa porque... Y te pusiste igual a la mía. Ellos me estaban diciendo que les gustaba la mía. Conectadas. Y esta me la he puesto 2 veces en todo el verano. Pues, por eso somos madre e hija, ¿no? Sí. Ella se va a Madrid. ¿Cuándo vienes? El martes de noche, pero al norte. Ella vive del otro lado de la isla. Yo había mirado la hora y yo dije, no ha llegado. Pero bueno, ya llegó. Ella está toda contenta. Creo que nos está mirando Olga. ¿Sí? Olga es la abuela. Hola. Pues se va a Madrid. Al concierto de Weekend. Sí, se va a un concierto. Se va mi hermana, se va mis sobrinas, que tengo 2, y ella y mi cuñado. Yo no fui, porque a mí me da pena. Yo
Yo feliz estaba aquí, ¿eh? Yo feliz estoy aquí, contentísima. Así que bueno, un besito para todos. Voy a ver si hay más. Luz te manda feliz viaje. Celia dice saludos, Ornella, desde Acapulco. Gabriela, nosotros también la pasamos muy bien. Bueno, Mirna, hola Ornella, buen viaje. Eunice dice, muy lindo, Verónica. Amis, Amis, disfruta y cuídate mucho. Sí, va con mi hermana. Ella es grande, va a cumplir 20 en enero. Pero si no iba mi hermana y mi cuñado y mis sobrinas, no iba a ir. Y como le gusta, yo creo que por eso también está un poco distraída hoy, porque claro, es un viaje, son 4 horas, en 4 horas llega a Madrid. Pero no sé, las cosas están un poco revolucionadas aquí en España en general y es mejor que se quedara aquí, pero bueno, ella quiso ir. Aquí dice, a mi saludo al esposo, ya me suscribí para ayudar con la luz. Ah, se suscribió para ayudar con la luz, pero él no dice por el gasto de luz. Él dice para que... Vieron que a las gallinas y a los gallos, si no les apagan la luz, siguen cantando. Entonces me dijo, te apago la luz para que me calle y termine. Es por eso. Él es el rey de la fiesta. Pero bueno, somos el aceite y el agua. Bueno, un besito muy grande. Nos vemos el lunes. Les voy a hacer muchísimos videos, porque también necesito en el canal de las velas y en un ratito con Verónica hacer muchas horas. Porque somos un equipo. Yo les enseño, ustedes miran y ya saben que los anunciantes de los videos me dan el 70% de lo que YouTube recauda. Así que también para mí es una fuente de ingreso que ustedes lo miren. Y para ustedes es aprender